pusiste que va bien. Que va bien, o sea, van avanzando bien, nos pusiste, pero creo que podrían simplificar y calificar el siguiente modo, o sea, la construcción de identidades de género entre estudiantes de la escuela secundaria de la ESET y las reflexiones de la perspectiva etnográfica. También nos marcaste que tenemos que indicar una perspectiva etnográfica y recuperar la mirada de los estudiantes. ¿Y qué más nos pusiste? La construcción, o sea, además de agregar la construcción al inicio, especificar un poco más cuál es el enfoque sobre la identidad de género. O sea, como que tenemos que especificar más específicamente el tema de lo que se considera el binario sexo-género, digamos, o sea, hombre-mujer, eso es lo que nos quisiste marcar, señalar. Flor, ¿vos me estás hablando del último taller? Sí. ¿Del grupo 3? Sí. O sea, pero digo, no, es que no entiendo, digamos, la pregunta, o sea... No, lo que te quiero preguntar básicamente es de todo lo que nos señalaste, es como, ¿qué nos estás pidiendo? Como que tenemos que definir bien el tema de determinar bien el tema de pará. De la... Ahí sobre la consigna 1, digamos, o sea, vamos a hacer más fácil. Acá vamos. Disculpen que la escritura siempre tiene horrores de ortografía, pero es que escribo rápido en el plataforma esa infame y entonces no se puede corregir. ¿Está? No pasa nada. Bueno, entonces acá, digamos, esto es lo que vos estabas señalando. Esto no son indicaciones que están escindidas o están atomizadas una de la otra, sino que acá lo que dice fue justamente porque tiene la dificultad, por eso se hacen tan largas las devoluciones, de poder explicarte esto en forma escrita, es, digamos, o sea, cómo te estoy proponiendo, cómo les estoy proponiendo que tienen que dar vuelta a esta formulación. Entonces, van avanzando bien, pero se podría clasificar del siguiente modo. Construcción de, esto es lo que ustedes, digamos, o sea, lo que yo les estoy proponiendo que cambien en relación a lo que ustedes ya estuvieron entregando. Entonces, acá te explico por qué te estoy proponiendo esto. De este modo, indicar una perspectiva etnográfica, yo antes ustedes ponían la mirada de los estudiantes, si yo pongo que es una perspectiva etnográfica, va de suyo, que lo que voy a hacer, digamos, es justamente recuperar la perspectiva de mis interlocutores. Entonces no tengo que agregar. Es una forma de quitar la redundancia a la formulación. La formulación que habían presentado tenía mucha redundancia, era poco clara. Entonces, eso es algo, digamos, o sea, que con esta formulación que les estoy proponiendo acá, se resuelve. Y acá les estoy explicando por qué se resuelve. ¿Entendés? ¿Por qué se resuelve de ese modo? Si ustedes quieren tomar esta formulación, perfecto. Si quieren tomar la misma lógica que les estoy poniendo acá y plantear otra formulación posible, adelante también. Por eso justamente les estoy dando las dos cuestiones. Es decirles, ¿por qué les estoy proponiendo que vaya en ese sentido? Para que puedan entender, digamos, o sea, dónde viene, dónde se sostiene justamente el comentario que les hice. ¿Mm? Ok, está. Entonces, perfecto. En realidad, pero digamos, esto, digamos, si querés, son los comentarios, digamos, o sea, son comentarios, digamos, o sea, de un segundo nivel de importancia en relación a lo del estado del arte. En el estado del arte, digamos, o sea, sí hay cuestiones, digamos, o sea, que son más gruesas para poder trabajar, que tienen que ver, digamos, o sea, digamos, o sea, de hecho, una de las referencias que tiene mucha más que ver con una contextualización y no con el estado del arte. Hay muchos problemas en términos de cómo caracterizaron cada uno de esos trabajos. Cómo hicieron la identificación del enfoque, cómo caracterizaron por qué ese trabajo, digamos, es significativo. Y en función de eso, eso les complicó después poder mostrar justamente cuál es la relación con la propuesta de problema que ustedes están elaborando. Esto es lo mismo que trabajamos en la clase pasada, digamos, o sea, es en este sentido. Entonces ahí hay que poner el ojo, digamos, o sea, lean, digamos, o sea, con tranquilidad, esto lo acabo de terminar, por eso estoy tan quemado, digamos, o sea, también. Léanlo con tranquilidad, digamos, o sea, cualquier cosa vuelven, si hay cosas que no se entienden, digamos, o sea, hacemos un encuentro, digamos, o sea, no hay problema específico, se lo digo a todos los grupos, digamos, o sea, si hay una cuestión muy problemática que no los deja avanzar, etcétera, y no lo pudieron resolver
entre ustedes, con, digamos, entre el grupo o con los colegas, etcétera, digamos, o sea, buscamos la forma por WhatsApp o lo que sea y hacemos una cuestión más específica. Pero en general, digamos, o sea, por eso la lógica siempre de las devoluciones es explicar la lógica que, digamos, o sea, que está sosteniendo el comentario o la orientación o lo que sea, ¿está? Está. Bien. Otros, digamos, o sea, cuestiones así como calientes con respecto a esto de trabajo 8. Por eso, digamos, o sea, de hecho, por eso no vamos a trabajar ahora en cada una de las devoluciones, ¿tá? O sea, eso, digamos, o sea, compártanselo, por eso tienen la cuestión de que los tiempos, no hay un mismo tiempo para vos, entonces uno podría decir, bueno, pero yo entregué, digamos, o sea, bueno, entregué cuando lo consideré que estaba listo, digamos, o sea, y si hay otro grupo que se toma, qué sé yo, 4 o 5 días más en entregar, será porque todavía no lo tiene listo y que puede aprovechar para aprender, eso no es un problema, digamos, porque lo que estamos haciendo es aprendiendo a hacer, y el que le explica al otro también aprende a justamente, digamos, o sea, encontrarle más sentido a lo que escribió, a lo que puso, a la relación con la devolución, etcétera. Por eso, tómenlo, digamos, eso, como si fuera un sistema de señales, digamos, o sea, en el momento que hicieron la devolución, digamos, qué es lo que me están diciendo en términos de que puedo seguir adelante de una o tengo que revisar algunas cuestiones. Eso es lo que tratamos de hacer en la devolución. Si no hay más comentarios al respecto de esto, preguntas o cuestiones, digamos, o sea, o pedidos de ayuda o cuestiones así como complicadas, seguimos. Profe, Seba, ¿qué tal? No, para comentar más que nada, nuestro grupo venimos bien. Quizás esta semana se nos complicó en términos de que algunos capaz tenían examen y demás y capaz nos costó más coordinar, pero igual venimos trabajando de forma asincrónica y ¿cómo es? Y bueno, lo vamos comentando también por WhatsApp. Lo que quería preguntar más que nada, porque lo que pasó es que a mí me llamó la atención y por eso lo quería como esclarecer. En sí, en el trabajo que tenemos que hacer con respecto a la última consigna de elaborar esa carilla con el rastreo, digamos, de las referencias bibliográficas y elaborar, bueno, al menos 2 ejes, ¿no? Digamos, ahí nos tenemos que enfocar bien justamente en esos ejes, relacionar bien el tema que queremos, el problema que estamos, digamos, encarando, sin, digamos, justificar demasiado, o sea, o relacionar tanto con nuestro trabajo, ¿no? Sino más bien atenernos a cómo viene el asunto, eh, digamos, como para terminar de definir hacia a dónde estamos apuntando, ¿no? De nuestra definición de lo que queremos investigar, digamos que a partir de ahí es donde arranca nuestro trabajo, ¿no? O sea, no sé si me explico en la pregunta. O sea, digamos, ponerlo, digamos, en este sentido. El estado del arte lo que tiene que hacer es mostrar justamente qué es lo que ya se conoce sobre el tema que a vos te interesa trabajar. Entonces, en ese sentido, los ejes, digamos, que vos vas a organizar, porque digo, imagínate, sobre cada uno de los temas que ustedes, digamos, o sea, están proponiendo trabajar, hay un campo, digamos, o sea, muy vasto de literatura en cada uno, digamos, o sea, con literaturas muy diversas, digamos, que uno podría reponer. Entonces, la cuestión, digamos, o sea, es cómo yo ordeno esa diversidad, digamos, cómo ordeno, digamos, o sea, ese campo en función de esos ejes. Entonces, el trazado, digamos, de los ejes lo que me va a permitir justamente es organizar ese estado del arte, ese estado del conocimiento que es previo a la investigación que yo quiero hacer y que yo tengo que mostrar, digamos, o sea, hasta qué punto la tengo clara, la conozco. Entonces, el eje, digamos, o sea, lo que me permite es organizar. Para poder construir el eje, yo tengo que hacer el paso previo, que es lo que hicimos en el taller 7, que es poder caracterizar bien cada una de las referencias. Incluso, digamos, o sea, si producto de la devolución se me cayeron dos referencias, y entiendo por qué se me cayeron esas 2 referencias, tengo que buscar otra, y la voy a tener que caracterizar en función de eso, ¿no? Entonces,
En ese sentido, digamos, o sea, lo que vos tenés que hacer es, primero hacer ese trabajo de identificación, después el trabajo de caracterización, y después el trabajo de relación que vas a hacer cuando construís el eje. El último paso de todos es, digamos, señalar en qué sentido esos trabajos que vos estás abordando en ese eje se relacionan con el problema que vos querés desarrollar. Esto es lo que yo les decía de busquen los indicios, las señales, que la propia caracterización de esa literatura organizada en el eje les está mostrando acerca de por dónde entrarle al tema problema que ustedes están elaborando en este momento. Entonces, si yo lo que encuentro, digamos, o sea, es que las investigaciones previas están ya trabajando, están ya generando un montón de conocimiento en el mismo sentido que yo estoy pensando, me está dando, digamos, una señal. Voy a tener que afinar más para decir, bueno, a ver, digamos, verdaderamente, ¿cuál va a ser mi aporte? Porque si en realidad el campo está sobresaturado de estudios etnográficos sobre la implementación de la ESI, bueno, tengo que buscar muy bien, digamos, o sea, cómo justificar que haya una nueva investigación sobre eso. Porque si no me van a decir, ¿qué capo? Si ya tenemos todo, digamos, o sea, está completo el casillero. Entonces, lo que tengo que hacer es poder argumentar bien eso. Por eso, digamos, justamente, si en el caso de que hay mucho que comparte, es más difícil porque tengo que afinar más. En el caso de que lo que yo encuentre es que hay mucha producción, pero desde enfoques muy diferentes, en realidad eso me facilita, las señales están puestas ahí. Bueno, mira, trabajaron en el enfoque cualitativo, para no hacer el contraste más obvio, que es cuando son enfoques cuanti. Ponerle que trabajaron en el enfoque cualitativo, esto apareció un montón en los estados del arte que estuve viendo. Digamos, el enfoque cualitativo es también muy diverso. Yo puedo hacer un trabajo cualitativo con un cuestionario, haciendo un cuestionario, agarrando 50 cabezas docentes y diciéndole, miren, rellénenme el cuestionario, me dan las cosas, digamos, hacer el cuestionario y yo después lo proceso. Y eso es una investigación cualitativa. Ahora, ¿es una investigación cualitativa en el mismo sentido que nosotros venimos trabajando en términos más de una investigación que se orienta hacia una perspectiva etnográfica, que recupera las prácticas y los sentidos? Y no, porque ahí justamente lo que tengo es solamente, digamos, o sea, un texto completado, relleno, digamos, escrito por algunas personas que están, digamos, o sea, compartiendo sus impresiones, sus opiniones sobre un tema al que yo los convoqué. ¿Es un enfoque cualitativo? Sí, es un enfoque cualitativo. ¿Es un enfoque, vamos a llamarlo así, etnográfico? No, no es un enfoque etnográfico. Para hacer un enfoque etnográfico tengo que trabajar de otro modo, con otra metodología. Entonces, si yo voy identificando y caracterizando bien la literatura en función de estos ejes, que pueden ser de contenido, pueden ser metodológicos, pueden ser el recorte o pueden ser todos a la vez, que yo involucre, digamos, o sea, todos a la vez, voy a encontrar estos indicios necesariamente, digamos, o sea, si yo agarro toda la literatura y la paso por este tamiz, digamos, aparecen estas cuestiones. Y entonces esto me ayuda a mí a tener elementos sobre los cuales que me guían, que me dan una orientación, que me prenden una luz, diciendo, bueno, che, podés ir por acá. Porque si yo justifico que una investigación, digamos, o sea, de tales y tales características podría generar conocimiento nuevo al respecto de ese tema, es porque justamente pude identificar esos baches, esas lagunas, o, digamos, o sea, esos temas que están sobresaturados en términos de investigaciones, pero con otros enfoques que no son los que quiero, digamos, implementar yo. Que trabajaron, digamos, o sea, recuperando, qué sé yo, los contenidos, digamos, o sea, los sentidos de los directivos, pero no se fijaron en lo que pasaba con los estudiantes, o, digamos, o sea, que trabajaron, digamos, o sea, con determinados recortes y están focalizando, digamos, en determinados recortes, pero no, digamos, en qué pasa en otros lugares, que no sean, por ejemplo, áreas metropolitanas, porque, digamos, si lo que tengo son un montón de estudios que trabajan sobre las escuelas del conurbano, bueno, puedo pensar, che, pero ¿qué pasa si voy a ciudades intermedias? ¿Cambia la cosa, digamos? O sea, todo esto que dice esta gente, digamos, ¿cambia en algún sentido si yo lo que hago es trabajar con ciudades que tienen otras dinámicas sociales? Entonces, digamos, no hay, digamos, justamente una única forma de argumentarlo a un estado del arte. Depende de cómo identifico yo las referencias y cómo las trabajo, cómo las, digamos, justamente caracterizo. Entonces, es importante, digamos, o sea, que por eso estamos trabajando con muy poquitas referencias. Eso tiene, digamos, o sea, una ventaja y tiene también una complicación. La ventaja es justamente que como son pocas referencias, la idea es que las trabajen relativamente en profundidad. Una identificación yo la puedo hacer leyendo un resumen. Hago un primer mapeo.
leo el resumen y digo, bueno, esto más o menos viene por acá, che, lo juntamos acá, lo ponemos, estos más o menos se parecen, estos trabajos más o menos hablan de esto mismo, pero después tengo que ir al trabajo y verlo, digamos, o sea, y buscar, bueno, ¿con qué metodología trabajaron? ¿Cuál es la orientación disciplinar de la investigación, de sus autores, de la revista donde fue publicada, de la maestría o la especialización en la cual es una tesis? Todo eso es información que me da, digamos, o sea, información que me permite caracterizar. Entonces, a ver, bueno, che, mirá, si esto lo publicaron en una revista de psicología y todas las autoras, digamos, o sea, del estudio son psicólogas y bueno, están trabajando, es la parte, digamos, o sea, de educación que se solapa con los estudios sobre la psicología y los procesos cognitivos, etc. Ahora, si estoy trabajando desde, qué sé yo, la sociología de la educación y bueno, voy a tener otra y los lugares de publicación van a ser otras revistas. ¿Mm? Por eso, digamos, o sea, el campo, digamos, científico. La otra cuestión importante es, se trata de investigaciones científicas. ¿Por qué? Digamos, porque son investigaciones que pasaron por procesos de evaluación, pasaron por procesos de evaluación por pares. Entonces, tengo que también identificar si lo que estoy encontrando es una investigación que pasó, digamos, por eso, porque fue una tesis que tuvo que, digamos, ser evaluada por un jurado, o fue un artículo que fue mandado a referato doble ciego por otros colegas, que, digamos, genera un cierto tipo, digamos, o sea, de rigurosidad, digamos, etcétera, sobre la producción, y que no son informes técnicos. Un informe técnico no lo evalúa nadie. Un informe técnico lo único que necesita es juntar los recursos necesarios, humanos, económicos, etcétera, para poder hacerlo. Entonces, en general, un informe técnico va a tener más valor para contextualizar el tema que para trabajarlo en términos de estado del arte, para pensar cómo un conjunto de personas problematizaron este tema. ¿Mm? Entonces, en función de eso, esos son los trabajos que hay que hacer. Identificación, caracterización, relación, digamos, o sea, en términos de un eje, y después identificar estos signos, estos indicios que me van a permitir. Entonces, voy a cerrar, por eso les di los ejemplos del estado del arte, haciendo justamente esta ponderación. Diciendo, che, mirá, como el estado del arte me da esto, que se organiza por acá, tiene estos ejes son más fuertes que estos otros, esto, digamos, está hiper trabajado, este otro no está tan trabajado, lo que aparece es esta perspectiva y no aparece esta, entonces yo puedo cerrar eso justamente mostrando cuál es la relación que hay entre ese estado del arte, ese conjunto de trabajos de investigaciones y lo que yo estoy proponiendo. Y en ese sentido lo que me está dando son pistas muy firmes para poder trabajar, para poder hacer, digamos, o sea, justamente la construcción de un problema de investigación. ¿Mm? Esa sería la lógica del trabajo. Claro, Seba, sí, sí, entiendo, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Nosotros encontramos, por ejemplo, hay una banda de tesis y de trabajos de investigación referidos al tema que estamos trabajando nosotros, que es sobre los equipos de orientación. Pero también hay una banda de artículos publicados y muchos de ellos en función de estos mismos trabajos. Son las mismas personas que incluso se van tejiendo trabajos de investigación. Por otro lado, hay un programa como un plan más grande que habilita investigar sobre el tema, y hay un congreso internacional donde se juntan y después salen un montón de publicaciones de las diferentes investigaciones. Todo eso, porque las investigaciones también dan cierto, digamos, dan un estado del arte también, de dónde sacan la investigación, desde dónde hablan. ¿Todo eso también serviría para el estado del arte? O sea, ¿O sí, solo las tesis? No. O sea, es todo, pero además ahí lo que por una cuestión, digamos, o sea, más que nada operativa, es, en general lo que sucede es, un programa de investigación, digamos, lo que hace es decir, miren, a nosotros nos interesa estudiar, digamos, este problema que construimos en función de estas etapas y a un plazo de tiempo X, y vamos a hacer este recorte empírico, etc. Entonces lo que está haciendo es justamente eso, haciendo una definición programática. Mirá, a nosotros nos interesa trabajar en esta línea, digamos, con este enfoque y en este contexto.
ese programa de investigación en general va a generar muchas tesis. Va a haber becarios que van a trabajar ahí, haciendo su beca de investigación de maestría, de doctorado, de licenciatura, de lo que sea, van a trabajar en ese programa de investigación y van a dar como resultado una tesis. ¿Tá? Esa tesis ya es, digamos, es válida en sí misma para el estado del arte. Lo que pasa es que si vos además de esa tesis lo que encontrás son artículos que esas mismas personas publicaron, que en general es lo que tienen que hacer para seguir en carrera académica, es yo hago el trabajo de la tesis, el trabajo de la tesis se evalúa, pero después, digamos, nadie va a leer una tesis entera, digamos, o sea, en términos de la evaluación. Entonces, lo que hago es trabajo los capítulos y con esos capítulos voy construyendo artículos. Esos artículos los mando de nuevo a evaluar, otra vez. Entonces, con revistas con referato. Ahí, digamos, o sea, si tengo suerte y el artículo está bien construido, lo que voy a tener es, de una tesis voy a sacar 3, 4, 5 artículos distintos. Entonces, a los fines de este trabajo que estamos haciendo acá, como siempre la recomendación es simplifíquense lo más que puedan. O sea, si yo en un artículo, que es un artículo de 15 páginas, digamos, tengo suficiente información para ir completando un eje, digamos, que me aporte un eje, no voy a trabajar la tesis que tiene 200. Porque generalmente, digamos, o sea, si lo que estoy viendo es que la tesis, digamos, la terminó en el 2008 y el artículo es de 2010, bueno, y en general en el artículo dice, este artículo se deriva, es resultado de la investigación de una tesis doctoral que inicié en tal año y que hice tal cosa, directamente trabajo sobre el artículo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con este nivel. Si fuera una investigación, a mí me interesaría leer también lo que dice la tesis, porque muy probablemente aparecen otras cosas que en ese artículo no. Digamos, pero para lo que queremos hacer ahora, digamos, o sea, se manejan con lo que sea más, en términos operativos, más fácil, digamos, o sea, de trabajar. Entonces ahí así. Pero lo que sí, digamos, o sea, vos podés decir que en esto, que es lo que estás trayendo, que me parece que es súper productivo, es cuando yo encuentro una referencia que es muy buena, yo puedo encontrar 5 referencias. Y de las cuales, digamos, o sea, no todas valen igual en términos de la construcción o el aporte del problema que estoy haciendo. Entonces, pero si encuentro una que es muy buena, que me sirve mucho, que digo, che, esto está buenísimo, mirá lo que hicieron, que se parece bastante a lo que queremos hacer nosotros, también trabajan con un enfoque cualitativo profundo, etcétera, aunque no sea etnográfico, digamos, están levantando cuestiones que son interesantes. Bueno, fijémonos a quién cita este. Y a otro trabajo que lo que hizo fue, digamos, agarró un cuestionario, lo hizo llenar por 3 personas y después de eso, digamos, o sea, lo que hace es, dice algunas cosas de sentido común y la verdad que ese trabajo, digamos, o sea, si encuentro otros a partir de este que me van, digamos, llevando una línea de diálogo, de interacción entre esos investigadores más importantes, y trabajo con eso. Y este lo dejo. Cuando uno identifica, digamos, y hace el mapeo, descarta un montón de cosas. Por eso les digo, al principio, si leo, digamos, o sea, más o menos cómo viene el resumen, ya me doy cuenta más o menos de por dónde viene la cosa. Y si además tengo la suerte de encontrar esto como, bueno, un congreso, digamos, dedicado a ese campo de estudio, a ese subcampo de estudio, es que me va a dar un montón de referencias para investigar, para hacer este trabajo de identificación y de caracterización. Entonces, ahí quizás, digamos, o sea, les puede pasar que pueden armar solamente con las referencias que encuentren en un congreso sobre el tema, pueden armar 5 o 6 ejes, listo, ya tienen armado, digamos, o sea, el estado del arte, no tienen que ir a buscar otra cosa para esto que estamos haciendo. Claro, en realidad para el trabajo 8, lo que estábamos pensando, porque se podía por el tipo de trabajo y porque son siempre en realidad los mismos, unificarlos todos en un eje, porque en realidad de los 2 ejes que nosotros elegimos, hay uno que se podrían juntar a todos esos para relatar, definir, describir uno de los ejes. Claro, y después, por otro lado, quizás ahí, Agustina, lo que pueden hacer es que no les quede una caracterización única, general, y después un choclo de autores. Digamos, en ese sentido hay que trabajar ese eje, digamos, o sea, en forma más fina, y decir, bueno, si todos estos, digamos, o sea, están aportando, digamos, o sea, a este eje que yo estoy definiendo así, ponete, no sé, cualquier cosa, que sea, digamos, o sea... el caso es cómo abordar la demanda, cómo abordar la intervención, cómo encarar una intervención por la demanda. Bueno, entonces tenés, digamos, ese es el eje, entonces tenés
el trabajo de, no sé, Aguirre hace, digamos, o sea, fue el primero, el que elaboró, digamos, o sea, los primeros antecedentes y trabaja, digamos, antes que los programas se implementaran. Estoy inventando cualquier cosa. Y solamente con eso lo referenció. Después, los trabajos de González y de Tomás, lo que hacen es focalizar en escuelas de enseñanza media de la ciudad de Buenos Aires, desde una perspectiva etnográfica que recuperan la voz de los equipos de asistencia y no sé qué, esto del otro. Y después encuentro otro trabajo más de Miño, que lo que hizo fue trabajar esto, pero desde la perspectiva de los estudiantes que estaban participando de esos espacios. Y, digamos, y con eso lo tengo, pero no pongo todas esas referencias en una, sino que lo que hago es lo trabajo Claro. dando la especificación de cada uno de esos aportes en forma muy escueta, digamos, o sea, porque todos están aportando a ese eje, ¿está? Sí, se puede como armar una oración cortita. Fíjense en los ejemplos. Y de cada uno armás, digamos, como que con todos podés dar todo un panorama. Fíjense. Con oraciones cortitas. Sí, la forma de textualización que encuentran los ejemplos. Por eso yo les dije, digamos, o sea, les doy, o sea, obviamente si van a escribir más, necesitan escribir más, escriben más. Pero la cuestión es, en una carilla, digamos, o sea, podría ser suficiente. Los ejemplos no son mucho más largos que eso, digamos, y están trabajando con muchas más referencias de las que estamos pidiendo acá. Entonces, en realidad, con una buena por eso te digo que la clave está en cómo caracterizás. Si la caracterización es pobre, va a ser muy difícil construir un eje. ¿Mm? Entonces, ahí es cómo caracterizás el trabajo, digamos, o sea, si es solo por lo temático, si además de lo temático sumás lo metodológico, o primero si tenés todos estos que los juntás por lo temático, después empezás a ver, bueno, y en términos metodológicos, ¿cómo trabajaron esto? Porque todos aportan el tema. Pero ¿qué encontramos, digamos, o sea, ahí de similitudes y diferencias en términos metodológicos? Y después lo mismo en términos del recorte empírico. ¿Dónde lo hicieron? ¿Dónde miraron esto desde este enfoque? ¿Está? Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Grupo 9. Sí. Sobre la devolución del último TP, del 8. Nos había quedado como una duda sobre lo que es la definición de los ejes. Si entendimos bien, el primer eje nos habría quedado más para la parte de contextualización y lo que tendríamos que hacer es trabajar sobre el eje 2 y como desglosarlo, ¿no? Volver a armar otros ejes. ¿Para qué? Sobre la EFI. Me parece que no lo tengo acá pegado. Aguantamos un segundo. Se me trolló el perro. ¡Pará, te vas a matar! ¿Qué tipo? Nueve me dijiste, ¿no? Sí, grupo 9. Sobre sí, Sebastián. Sí, o sea, pero quiero ver qué es lo que estaba, porque... Entendimos bien que tenemos que trabajar sobre el segundo, más que nada. Claro, lo que pasa es que ahí les estoy diciendo que en realidad O sea, en general, había que textualizar un poco mejor. Esta era la primera... Sí, pero había algo, digamos, o sea, en relación a esta cuestión de si no les convenía directamente, digamos, o sea, armar con esto, digamos, o sea, de la situación pre-ESI y después post-ESI. Sí. Y no pensar, digamos, o sea, en traer ese otro, digamos, o sea, como cuestión de
digamos, estudios referidos a la sexualidad en general, y te llevaba a eso del enfoque de la referencia de Semaitis con la cuestión de los ciencias sociales y los años 70 y todo eso. Entonces, eso era, digamos, o sea, lo que les había, porque les puse una que era específica, digamos, o sea, sobre el eje, pero después les hacía otra cuestión. De esto cabe pensar si no es mejor directamente trabajar los antecedentes sobre estudio post-ESI. Eso, digamos, directamente. En vez de hacer ese, claro. Entonces, a partir de ahí, digamos, o sea, vos lo que tenés es, digamos, en términos, o sea, de la identificación de este mapeo, la cuestión sería concentrarte, digamos, en eso y, digamos, caracterizarlos mejor, porque justamente, digamos, o sea, ahí les ponía, estas diferencias, digamos, parecen más significativas. Llevar lo otro a la contextualización, la cuestión del pre-ESI lo podés poner, digamos, o sea, en términos de llevarlo, recuperarlo en términos de contextualización, esta referencia a qué pasó históricamente, digamos, o sea, con el abordaje de la sexualidad en términos, digamos, o sea, de la escuela, etcétera, en términos históricos, lo llevo a la contextualización, y entonces lo que hago es trabajar, bueno, a partir de la ESI, ¿qué investigaciones se hicieron? Digamos, cuando se sanciona la ESI, ¿cómo se aborda, digamos, o sea, justamente este tema en las investigaciones? Y entonces lo que Por hago eso, es... centrarnos en los dos, en el eje 2, y del eje 2 por ahí desgranar, pero el 1 desestimarlo, llevarlo solo a la contextualización, no como eje propiamente Claro, dicho. exacto, porque la cuestión ahí era que, ahora, perdonen, pero les dije, les advertí No, que está bien, nosotros estoy... porque también es como que, bueno, viste, queríamos ver si estábamos entendiendo, porque a veces es mejor, o sea, la lectura tal vez queda como más rígido, y otra cosa es preguntártelo, como para ver si habíamos entendido que el 1 directamente iba a la contextualización y trabajábamos desde el 2, desgranando el 2 en más ejes o como podamos, pero desde el 2. Claro, y además, digo, o sea, también en ese sentido, como puede ser que lo que hagan es buscar otros trabajos, digamos, o sea, a partir de esa referencia, decir, bueno, si yo lo que hago me concentro en lo que yo definí antes como eje 2, que ahora, digamos, o sea, pasa a ser un eje, pero capaz ese eje después lo desarmo, y entonces lo que eso era el eje 2, terminan siendo 2 o 3 ejes porque tengo diferencia alrededor. Y la idea es tratar de que los ejes que estoy proponiendo y el tipo, digamos, de aporte que tengan cierta simetría, digamos, o sea, yo no puedo plantear un eje que tiene 2 trabajos y después otro eje que tiene 8, digamos, o sea, porque muy probablemente, digamos, o sea, lo que suceda es que en realidad me convenga, digamos, o sea, cambiar, hacer el switch y focalizar en ese que tiene 8 y tratar de ver, y después, digamos, el otro eje veo si se sostiene todavía. Entonces, Está bien. traten de Está bien, hacerlo así, claro. en esa clave. Bien. O sea, nos parecía trascendente todo lo que se trabajaba posesi, obviamente, pero todo la línea histórica, por decirlo de alguna manera, lo definimos como eje y en realidad lo tenemos que poner a la contextualización, está bien. Sí, porque la ley, además, perdón, Seba, es una ley que reconoce desde el inicio que está nutrida de la militancia. Entonces, digamos, tiene sentido, además, para esta temática en particular, pensar ahí justamente ese componente de la ley como parte de la contextualización. Digamos, vos tenés que situar esa ley, vos vas a pensar en una implementación y en cómo se construye, pero digamos, esa ley no es que apareció por generación espontánea, y todo esto que ustedes traían de los 70, que estaba bueno, o ese trabajo que podía historizar un poco ese rastreo, porque además esto va moviendo concepciones de la sexualidad que son mucho más amplias y que estaban localizadas y siguen localizadas en enfoques mucho más rígidos. Entonces está bueno ahí traer eso para dar porque esas son las tensiones quizás que ustedes encuentren cuando estén llevando adelante esto, ¿no? ¿Qué pasa a nivel institucional cuando esto se pone en marcha? Sí, y ¿no? después la otra cuestión con respecto a la simetría es que si ustedes lo que estuvieran planteando es hacer un trabajo de reconstrucción de la trayectoria histórica, entonces sí, digamos, o sea, ahí lo que pondrían es el foco justamente en aquellos trabajos que trabajaron con la misma perspectiva. Digamos, o sea, bueno, ¿quiénes historizaron esto? Bueno, lo historizó tal, dice tal cosa, pero ustedes no están planteando eso, lo que están planteando justamente es qué pasa, digamos, o sea, aquí y ahora. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar otros trabajos que también, digamos, o sea, se parezcan en ese sentido, que me permitan, digamos, o sea, también abordar eso desde el aquí y ahora, y no, digamos, o sea, solamente desde, o no, digamos, principalmente en una historización, ¿tá?
Está bien, es claro, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Seba, ¿querés ir a lo de la observación? Sí, vamos ahí. Igual la mayoría tuvo ya alguna lectura de Google o de la observación participante, tienen más o menos idea, noción. Muchos Sí, años. Ana, lo leí en etnografía con Sabina y el año pasado en etnografía educativa con Sebastián. Qué bueno. Bueno, nos va a contar Flor. No estoy en condiciones. No estoy en condiciones. No tengo los apuntes acá. Está bien. Se nos llegaron. Bueno, o sea, la cuestión, vamos a ver rápidamente algunas cuestiones, digamos, o sea, de esto, que esto después lo compartimos, del material este, no hay problema, pero la cuestión es, la observación, ¿por qué, digamos, o sea, es importante en el tipo de enfoque metodológico cualitativo que estamos trayendo? Porque, como ustedes saben, digamos, o sea, que estuvimos machacando con la cuestión de las prácticas y los sentidos. Entonces, en general, digamos, o sea, si nosotros trabajamos con el nivel discursivo únicamente, lo que vamos a hacer es focalizar justamente en cómo, digamos, o sea, los testimonios de nuestros interlocutores están, digamos, elaborando, están construyendo sentido. Pero, digamos, la cuestión de la práctica se nos pierde un poco si yo lo único que hago es trabajar con el nivel discursivo. La cuestión de la práctica sí, digamos, o sea, se transforma en algo importante si yo genero las condiciones para poder registrarla. Entonces, y lo incorporo como parte de la investigación. Por eso, cuando ustedes empiecen a ver, a leer, digamos, los trabajos de investigación, artículos, tesis o lo que sea, en términos metodológicos, esta es una de las cosas que voy a mirar. Che, ¿cómo hizo la investigación? ¿Trabajó solamente con la dimensión discursiva o también tiene observación y registro de observación en campo? ¿No? Y también me dijo que fue a hacer observaciones a escuelas. ¿tá? Entonces, eso también, digamos, o sea, me permite caracterizar el tipo de enfoque. Entonces, vamos a ver esta tensión que hay entre observar y participar, digamos, y en función de eso también traer las discusiones que levantaron los compañeros, digamos, con respecto a las transformaciones que supone los entornos, digamos, o sea, virtualizados o los entornos, digamos, digitales para poder llevar esto adelante. Vamos a ir a algunas cosas más rápido porque ya digamos, o sea, las vimos en un momento, pero tienen relación. Digamos, vamos a pensar en esto de observar y participar como si fuera un continuo que tiene distintas graduaciones. Y que en realidad, digamos, o sea, no hay una posición única, digamos, sino que puede ir adquiriendo distintas modulaciones a lo largo de la investigación. Entonces, para poder pensar en términos de continuum, vamos a poner estos dos polos. El polo, digamos, o sea, de la no participación, donde sería solo observación. Imagínense en ese caso que yo estaría como mirando desde una cámara Gesell, por ejemplo, donde mi presencia, digamos, o sea, es invisible y lo que hago es poner solamente el foco en lo que mis interlocutores hacen en sus prácticas. El otro polo, digamos, sería el de la participación total. Perdón, No, sí. Sería invisible para mí, pero no para el resto, ¿no? En una cámara Gesell sí, digamos, o sea, vos, En la cámara GS sí, no, digo, estando en el lugar, pero sin no, participar. por eso Bueno, lo que vamos a señalar es que eso es un imposible, digamos, o sea, aún cuando te quedes parado, digamos, o sea, camuflado, tu participación, digamos, o sea, genera, digamos, o sea, efectos, tiene presencia, obviamente, ¿está? Entonces, claro, porque aunque vos no participes con la palabra, igual la fantasía circula y no, y tu presencia misma genera, digamos, o sea, que los otros tengan otras disposiciones, entonces necesariamente va a haber, digamos, o sea, ese efecto. Por eso, digamos, por eso le estoy diciendo, esto es como si fuera a propósito, lo ponemos en los extremos más extremos de todos. Una cámara Gesell, digamos, sería uno, y el otro es que yo directamente me transformo, digamos, o sea, participo tanto, digamos, o sea, estoy tan involucrado en la dinámica de participación que no tengo, digamos, momento para generar observaciones, para poder generar estos paréntesis y poder registrar lo que está sucediendo porque estoy involucrado 100% en el hacer.
Entonces, esos serían como los dos polos, digamos. Pero lo que sucede en una investigación, generalmente, es que se ubica con distintas modulaciones en el medio. Esto, digamos, o sea, lo ponemos así a propósito, en forma muy esquemática, cuando, digamos, o sea, entre lo activo y lo pasivo va cambiando de observación a participación. Entonces, el inicio, digamos, o sea, de una investigación se parece bastante al polo de la no participación, entre comillas, porque pues yo todavía no tengo la confianza necesaria, porque todavía, digamos, o sea, mis interlocutores no me invitan, digamos, o sea, a hacer cosas con ellos, digamos, entonces soy una presencia molesta que está ahí, digamos, o sea, y en ese sentido, digamos, o sea, el tipo, digamos, o sea, de observación que podemos encontrar acá se puede parecer en algunas de las, digamos, de los contextos virtualizados, en los cuales lo que nosotros estamos haciendo es observando la práctica virtual de nuestros interlocutores, digamos, y es una práctica que necesariamente, digamos, o sea, digamos, se despliega en un espacio que es público. O sea, que en realidad yo lo hago justamente con ese fin, es profeso, digamos, o sea, con un espacio público en el cual, digamos, cualquiera lo puede ver y yo, digamos, muchas veces no puedo no conocer a quienes están observando lo que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, hay algo similar a este polo, digamos, o sea, de la tensión entre participar y observar. ¿tá? Y lo que estoy haciendo, digamos, o sea, en relación a lo que trabajaban lo que decían los compañeros, es que cuando yo estoy trabajando las cuestiones de las acciones en las redes, las acciones en Facebook, qué postea, qué cuelga, qué comentarios hace, etcétera. Lo que estoy trabajando justamente es en la práctica. O sea, lo que estoy tratando, porque digo, obviamente hay un nivel discursivo que yo voy a recuperar, porque todo, digamos, o sea, involucra, digamos, fragmentos de texto que yo, digamos, escribo, coloco, posteo, replico, comparto, digamos, eso obviamente que la dimensión discursiva está presente. Pero lo que supone, digamos, o sea, esta invitación es justamente eso, a invitarlos a pensar no solamente en los términos discursivos, o no solamente en lo discursivo como lo más significativo, lo más importante. Entonces, lo que voy a hacer cuando voy trabajando en estos registros de redes es ver la práctica de mis interlocutores. ¿Su práctica en qué sentido? Su práctica en esos entornos virtuales. Bueno, esto, digamos, ¿por qué comparte, cómo lo comparte, qué escribe, qué postea, qué hace? Es eso, digamos, o sea, es una práctica en esos entornos. Entonces, esto, digamos, o sea, este tipo, digamos, o sea, de modulaciones se van a dar en forma diferente en la investigación. El inicio va a ser una cosa y después, durante la investigación, muy probablemente esté más cerca de este otro polo, en el cual las cosas se volvieron tan familiares para mí, las dinámicas, digamos, o sea, de acción de mis interlocutores se volvieron tan familiares que, digamos, puedo tener justamente esta idea, digamos, o sea, esta fantasía de que entonces me convertí en uno más. Yo entro a la cooperativa, donde vengo haciendo trabajo desde el año 2004, y, digamos, o sea, no siento, digamos, o sea, lo mismo que sentí la primera vez que llegué a la cooperativa, donde todo me sorprendía, donde todo era materia, digamos, o sea, de sorpresa. Digamos, obviamente todo esto fue cambiando y lo que me sorprende ahora son otras cosas y tienen otro nivel, pero a nivel de la disposición espacial, de las rutinas de trabajo, del tipo, digamos, o sea, de ruido, de los olores, etcétera, todas esas cuestiones se volvieron muy familiares. Entonces estaría, digamos, o sea, en ese sentido más parecido a ubicarme en este otro polo. Cualquier cosa volvemos y me paran. Vamos a ir medio rápido porque tampoco tenemos un montón de tiempo. Entonces, esto, digamos, o sea, de observación y participación lo podemos asimilar a la atención de proximidad y distancia que trabajamos, ¿se acuerdan allá al inicio? Que tenía justamente que ver con esta cuestión, que es, digamos, la observación es lo que hace posible el análisis. ¿Por qué? Porque yo, digamos, de nuevo, aunque sea una situación en la que estoy involucrado, hago un paréntesis para poder registrarla, hago un paréntesis para decir, che, a ver qué es lo que está pasando acá, en qué estoy participando, qué es lo que está sucediendo. Y entonces el registro de observación es lo que me permite justamente generar una distancia cognitiva con aquello que estoy participando. Y la participación, digamos, justamente está encarnando el otro polo, el polo de la proximidad, porque estoy involucrado en eso, porque generé la confianza necesaria para que me dejen estar haciendo eso junto con mis interlocutores. Entonces, obviamente, va a implicar
rapport, va a implicar afectividad, va a implicar, digamos, o sea, todas son unas cuestiones que hacen que me sienta parte, digamos, o sea, y que por eso puedo participar. Esos dos procesos, digamos, o sea, y esta misma atención opera a nivel de la conciencia práctica, ¿no? Esto, digamos, o sea, se va haciendo familiar, por lo tanto, digamos, o sea, hay muchas cosas que como investigador voy a dejar de monitorear activamente. ¿Se acuerdan la definición? Digamos, ahora pasamos, acá la tienen, digamos, o sea, no vamos a volver sobre esto, pero se las puse acá de nuevo para que la tengan. Entonces, en este sentido, digamos, o sea, lo que hace la observación participante es que dota a nuestra metodología de mucha flexibilidad. Digamos, no hay una indicación de manual acá sobre cómo hacer observación participante. Lo único, digamos, o sea, que me están diciendo es, bueno, o sea, al involucrarme, al interesarme sobre la práctica de mis interlocutores, muy probablemente me voy a encontrar, digamos, en forma creciente, generando las mismas acciones que quiero observar. Siendo parte, porque es muy difícil, digamos, estar solamente como un observador externo, digamos. O sea, eso puede pasar en situaciones de observación institucionalizada, como les ocurre muchas veces en la escuela, donde tengo a alguien que observa la clase y no participa, digamos, o sea, no supuestamente. Pero bueno, con un fin, digamos, o sea, evaluativo, con un fin, digamos, o sea, pero no en términos de ir integrándome en esa cotidianidad, donde lo que va a suceder es que si estoy haciendo esas observaciones, y les habrá pasado todo el tiempo, es que les pide, digamos, o sea, también se dirigen al otro ese que está ahí parado, y le piden asistencia, o le piden que los ayude, o le pide, y entonces ya dejo de ser alguien que observa nada más, para poder, digamos, o sea, participar de las rutinas que se van a dar en ese sentido. Entonces, esto, digamos, o sea, es muy importante porque lo que me va a permitir justamente es seguir, digamos, a mis interlocutores en las prácticas digamos, de conciencia práctica que están a nivel que operan a nivel de la conciencia práctica y las cuales mis interlocutores no necesariamente van a estar monitoreando en términos justamente de volverlos conscientes del por qué hacen lo que hacen. Salvo que yo les pregunte, salvo que yo lo trabaje. Y esto es una cuestión muy importante, un recurso muy importante que yo voy a trabajar ya en instancias de análisis de la dimensión discursiva. Si yo participo en esta, después en la entrevista puedo volver sobre las cosas de, che, ¿por qué sucedió esto de esta manera? O te vi la otra vez que hiciste tal cosa. O la otra vez, ¿te acordás cuando estábamos en tal lado que pasó tal cosa? Entonces volver a traer entonces a nivel de justamente una dimensión más consciente las prácticas que los sujetos en ese momento, digamos, solamente hacen, sin necesidad necesariamente, digamos, o sea, de tener plena conciencia de ello. Entonces, por eso, la observación es tan importante, digamos, o sea, aun cuando mi trabajo esté centrado en la dimensión discursiva, aun cuando yo diga, no, a mí lo que me interesa son entrevistas, digamos, y lo que voy a hacer en metodología, digamos, o sea, en términos metodológicos, voy a hacer entrevistas con informantes. Entonces, porque me da muchos recursos para poder trabajar incluso el sentido este discursivo. Y en ese sentido, la cuestión es, ¿qué otros códigos de comunicación la observación, en tanto, digamos, o sea, focalizar en las prácticas, me puede aportar, que tienen que ver con justamente esas instancias no verbales, digamos, la comunicación corporal, la comunicación gestual, que es súper importante en términos de cómo se construyen sentidos acerca de las cosas del mundo, y que la observación me da, digamos, o sea, un lugar privilegiado para poder acceder y tener contacto, digamos, con ella. Entonces también entender cuáles son los cruces y cuáles son las sinergias que se producen entre esos distintos lenguajes comunicativos que nosotros como personas usamos todo el tiempo. Cuerpo, gesto y habla, digamos. Todo el tiempo. Y además nuestros entornos, porque nuestros entornos hablan un montón. Yo, digamos, o sea, en este momento justo lo tengo acá, el recuadro, digamos, o sea, que tengo enfrente de Diego y la veo a Milagro Sala, atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso ya me está caracterizando, digamos, o sea, bueno, ¿dónde estaba posicionado Diego en términos político-ideológicos? ¿Qué tipo, digamos, o sea, digamos, o sea, sentidos están fluyendo en su mundo, digamos, o sea, en estos momentos? Si tuviera, digamos, o sea, un ojo más fino, podría ver que hay otros, digamos, o sea, retratos ahí atrás y que entonces van conformando. Y así podemos encontrar un montón, incluso en estos entornos virtuales. Por eso les decía, ojo con la separación de decir, bueno, voy a dejar el Zoom y el Meet para lo testimonial y lo otro lo voy a ver en las redes. Porque lo que yo les invitaba a hacer al grupo 2 era
en estas instancias de charlas informales, poder hacer una reconstrucción, aunque sea de esos entornos. En el caso de Ana, por ejemplo, es más complicado. Ana, digamos, o sea, está en un entorno más, más blanco, más neutro, ¿no? Entonces es más difícil decir algo sobre eso. Pero bueno, también, también puedo decir cosas de su vestimenta. Puedo decir que tiene un gorro, que entonces no tiene prendida la calefacción o que está haciendo frío. O, digamos, o sea, que nada, pues, son todas inferencias, por supuesto, digamos, o sea, pero digo, la cuestión es cómo puedo caracterizar los entornos y cómo los entornos hablan no solamente de nosotros, sino también de los sentidos que elaboramos y los sentidos que creamos. Acá, digamos, ven el mío y dicen, bueno, este sí es el típico académico con una biblioteca enorme, que no leyó nunca todos esos libros, digamos, etcétera, pero que están ahí, digamos. Entonces, cuando habla en un Zoom, y bueno, digo, mirá toda esa biblioteca, yo no tengo toda esa biblioteca, tengo poco. Entonces, bueno, que es la de mi compañera, digamos, por suerte, la mía es mucho más Perdón, escueta. te hago una pregunta, Sebastián, perdón, ¿pero eso no es subjetivo? Todo en una investigación quali es subjetivo, todo. Digamos, o sea, porque justamente, digamos, o Y sea... por eso decía que son inferencias. Sí, son inferencias, Sí, pero esperen, porque la cuestión es, cualquier investigador, incluso el que se piensa que es objetivo, digamos, o sea, lo que está haciendo nunca está capturando la realidad, sino que lo que está haciendo es tomando algunos indicios de eso que está viendo como realidad y volviéndolos significativos en términos de realidad. Entonces, en este caso, digamos, o sea, aquello que llamamos subjetividad tiene que ver justamente con eso. Y eso, ese tamiz perceptivo lo tenemos todos y opera, digamos, o sea, en nosotros más allá de nuestra conciencia. ¿Por qué nos gustan algunas cosas? ¿Por qué nos sentimos afines a otras? ¿Por qué más aún en la formulación del problema, ¿no? Ya los supuestos que nosotros quisimos sacar en la construcción del estado del arte y de la contextualización, acá es donde empieza a operar más todavía nuestros supuestos que queríamos sacar en los principios de la investigación, ¿o no? Pero no lo piensen en términos de sacarlo, lo que hicimos fue trabajar con ellos, digamos. Por eso la idea justamente no es desprendernos de eso, sino que es recuperarlos, digamos, como nuestros puntos de partida. Entonces, digamos, yo puedo, por ejemplo, en un poner que esta investigación, digamos, o sea, es sobre justamente este curso, lo que está objetivando es este curso de metodología cualitativa. Y yo soy el que está haciendo la investigación y estoy haciendo este curso reflexivo y después de este encuentro, lo que voy a hacer es voy a anotar todas estas cuestiones que estoy caracterizando así rápidamente. Y entonces voy a poner, en la cuadrícula de Diego se veía atrás la cosa, y esto probablemente tiene que ver con sus afinidades políticas. Digamos, como todo, digamos, lo estoy marcando así, lo estoy explicitando, y estoy diciendo que yo creo que tiene que ver con eso, y creo, digamos, o sea, lo subrayo, es porque después voy a profundizar en esto, y voy a trabajar con Diego, y capaz lo que me doy cuenta es que lo que yo creía donde estaba posicionado Diego no es exactamente donde él se posiciona. O la referencia de tener a Milagro Sala ahí no tenía exactamente que ver con eso, que puede ser que, no sé, su lectura sea más una cuestión latinoamericana indigenista, digamos, que me podría, digamos, o sea, llevar por otro carril, no muy diferente, pero por otro carril, y que entonces la considera una referente indígena, no la considera tanto una referente político, digamos, partidaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay un montón de sentidos que se anudan ahí, que yo, por supuesto, digamos, o sea, estoy infiriendo, pero más bien que lo que voy a hacer es explicitar que eso es una inferencia, porque por eso voy a hacer un registro de campo, ¿sí? Y esos registros de campo tienen un carácter acumulativo, se vuelven, digamos, significativos con el tiempo. Digamos, hay cosas que yo, justamente por esta cuestión de conciencia práctica, anoto y no entiendo, digamos, o sea, todavía por qué, ni qué sentido va a tener, y es más, hasta me pueden parecer al pedo. La mayor parte de las cosas que voy a anotar me van a parecer al pedo. Y muchas de ellas van a ser al pedo, pero otras no. Otras van a ser cuestiones muy importantes que ya aparecían en ese momento. Por eso la cuestión de la rigurosidad acá se pone en con cuánta energía le pongo yo a construir esos registros. Y desde el vamos también, profe, partir de que sí es el entorno de Diego, porque quizá Diego se sentó ahí porque había una computadora y nosotros estamos hablando de que atrás hay una foto y que eso determina la ideología política por ahí. El hombre se sentó ahí, era la única computadora que había y estamos hablando de cualquier gilada. Entonces, sí, partir de la base... Pero eso es totalmente así, pero la cuestión es que, digamos, podría ser, digamos, o sea, como una cuestión muy fortuita que alguien se siente en algo que tiene tanta carga simbólica porque no tenía, digamos, o sea, otra. Es mucho más probable que parte, digamos, o sea, de la construcción de sí, digamos, tenga que ver con cómo yo organizo mi entorno, ¿no? Y, digamos, y ahora incluso hay estas opciones que, no sé, que nosotros no estamos utilizando mucho, que es poner fondos, ¿no? Entonces está muy de moda eso de poner fondos y son fondos que también hablan de nosotros.
porque son muy asépticos o porque al contrario, digamos, o sea, son muy explícitos, digamos. Entonces, no importa, la cuestión es, no importa por qué, digamos, o sea, porque la cuestión no está pensar en por qué, en las motivaciones de Diego, sino es, digamos, salimos del registro de las motivaciones, del por qué los sujetos hacen lo que hacen, porque hay millones de formas de justificar lo que hacen. La cuestión es qué tipo de indicadores, qué tipo de datos nos está dando esa situación, que después, digamos, en términos justamente del progreso de la investigación y el progreso de los registros, porque ustedes piensen, un registro de observación es algo que se hace, digamos, o sea, que se hace de forma mucho más frecuente que una entrevista. Una entrevista, yo siento a alguien y le doy todo un carácter, que es el carácter de entrevista. Bueno, che, te voy a hacer una entrevista, no sé qué, nos sentamos, qué sé yo, tiene todo un ritual, digamos, una cosa, digamos así, muy institucionalizada. Bueno, sí, la entrevista, aunque sea, digamos, hacer una entrevista no directiva. Pero un registro de observación tiene que ver con las millones de veces que en este año me crucé con Diego, acá, ¿no? Entonces, digamos, o sea, ¿qué es lo que ese carácter, digamos, o sea, reiterado, ese carácter recursivo que van a tener los registros, me permite, digamos, reconstruir algunas cuestiones, algunos datos por saturación? Es, si yo, digamos, o sea, lo que tengo en los registros es que este mismo entorno apareció en los últimos 10 encuentros con Diego, y bueno, algo tan, digamos, poco familiar a su práctica no es, al contrario. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, por eso es importante registrar todo, porque hay cosas que voy a descartar, hay cosas que me parecía que voy a tener que decir, no, esto, bueno, esto por acá no iba por otro lado, pero por eso es importante registrarlo, para que yo tenga, digamos, esa bitácora, ¿no? Ese carácter progresivo de las anotaciones que voy haciendo. Y por eso, digamos, o sea, hay que trabajarlo, o puedo pensar lo mismo, que yo no sé, digo, Sergio seguro, digamos, o sea, es un gamer, tiene el sillón de gamer, tiene, digamos, o sea, los auriculares, algo de eso, digamos, o sea, hay en su vida. Y puede ser que no, puede ser que me equivoque, que se equivocó cuando compró el sillón. Y no... desarmé un auto de competición y me lo puse acá. Exacto, eso. O que cliqueó mal y lo compró en Mercado Libre y era otro y bueno, le mandaron ese. Bueno, puede ser, digamos, o sea, pero la cuestión es que los registros, digamos, o sea, son registros que trabajan por acumulación. Trabajan, digamos, o sea, porque lo que yo voy a hacer es, digamos, registros reiterados, ¿está? Entonces, en función de eso, hay algunas cosas que van a aparecer como recursivas, van a aparecer, digamos, en forma frecuente. Y eso, digamos, es lo que me va a permitir a mí ir tirando algunos hilos. Y después, obviamente, mi estrategia de investigación va a ser trabajar con el nivel discursivo. Entonces, yo después, si hiciera una entrevista con Diego o con Sergio, les preguntaría acerca de eso. O acá, por ejemplo, sí. Ana, que hizo aparecer el cuadro un color, digamos, o sea, ahí. Entonces, nos está dando más elementos. Antes era demasiado escéptico, ahora empiezan a aparecer algunas cosas. ¿Ustedes con qué atan las cortinas si es que tienen? Bueno, acá se improvisa. Exacto. No, quería decir algo sobre que en general la otra clave puede estar dada también porque ninguno de los textos en general va a estar polarizada en estas cosas binarias, ¿no? Pero que las traigo y parecen obvias y son siempre un desafío metodológico y también epistémico, porque solemos creer que nos movemos en estas oposiciones, ¿no? O proximidad o distancia, o observamos o participamos, digamos, las dos a la vez no. Eso por un lado, digamos, que es algo que excede igual, no sé, que es una herencia, una pesada herencia de estas epistemologías modernas, a las que hay que revisar también, ¿no? Pero bueno, justo estos textos, el de Basilachis, y la mayoría de los que vemos se colocan ahí un poco en el medio, ¿no? Tensando también estas tradiciones. Y un poco estos otros hilos, digamos, los hilos no están dados únicamente por la repetición, sino justamente porque cuando uno adopta una posición, digamos, aunque sea no tan polarizada, lo que empieza a suceder es que en eso que se observa hay algo que te interroga, pero hay algo que también podés interrogar, podés estar un poco más abierto y dispuesto a lo que no estabas esperando, digamos. Y obviamente eso también hace pensar que las realidades en las que participamos o observamos o elegimos mirar son en realidad muy complejas, digamos. No son... y tampoco son estáticas, digamos, cambian.
Entonces, bueno, el registro... Eso, vos hablás mucho del registro, Seba, y de registrar y registrar y registrar, y pareciera que esa rigurosidad a veces se vuelve a confundir con lo objetivo, ¿no? Porque entonces si yo registré todo lo más rigurosamente posible, voy a poder decir, bueno, no, en realidad es eso, uno registra rigurosamente porque hay hilos que se desprenden, no solo de lo que se repite, sino también de eso que irrumpe. Pero pará, hay Sí. una cosa importante, ¿eh? Cuando yo estoy hablando de rigurosidad en eso, quiere decir, digamos, o sea, de un trabajo hecho a conciencia, ¿no? Sí, sí, O sea, obvio. digo, lo que digo es, el registro, digamos, o sea, no lo hago cuando terminé, digamos, o sea, por ejemplo, una entrevista y lo que sea, y anoté, digamos, en 5 minutos 4 cosas y punto, digamos, o sea, sino que un registro lleva su tiempo, digamos, hacer, y que, digamos, lo que me parece importante, piensen en esto en términos de un laburo, digamos, o sea, en un laburo de pico y pala, no tanto, digamos, o sea, en una cuestión de cuál es el enfoque, si, digamos, en realidad es, si yo lo que tengo, digamos, o sea, es ante, digamos, o sea, mí, una realidad que como decía Ana es compleja, pero además yo soy un ser complejo que hay algunas cosas que me van a saltar a la vista y otras no, digamos, o sea, entonces lo que voy a hacer es justamente tratar de hacer la síntesis, pero sin tanta cuestión de pensar si esto, lo otro, no sé qué, sino que es, bueno, cuando estén haciendo un registro de observación, lo que les va a pasar es, digamos, que les va a resultar difícil sintetizar las cosas, digamos, o sea, y lo que digo de rigurosidad es, el registro de observación, cuanto más cerca a la experiencia que acaban de tener lo hagan, mejor, porque cuando pasa el tiempo, uno empieza a intervenir más en la forma en la que reconstruye las cosas. Digamos, a eso, digamos, o sea, que cree haber, le empieza, digamos, o sea, le empieza a construir una narrativa, o le empieza, digamos, o sea, a vincular con otras cosas, y necesariamente la idea es en esta, pero no una idea de objetividad, digamos, de capturar la realidad lo más fresca posible para que sea parecida a lo que es, porque nunca va a ser así. Pero sí, digamos, o sea, para que tenga más de estas señales que después, digamos, o sea, por alguna cuestión las estoy justamente registrando en forma más preeminente. Entonces, a lo que voy, que esto, bueno, viene más adelante, pero ya que estamos acá, vamos. Sí, la cuestión de los registros. El registro es escribir. Como se dan cuenta, digamos, acá hay que aprender a escribir. Digamos, o sea, no hay otra, digamos. O sea, investigar es leer, es escribir y es interactuar. Y una parte, digamos, muy importante es escribir. Entonces, el registro de observación, de la observación participante, no es solamente estar en algo viendo las cosas, sino que además, o participando obviamente en las cosas, sino que además es escribir sobre esa situación. Y ese registro de observación lo que tiene son sucesivas aproximaciones. O sea, yo primero lo que puedo llegar a hacer es si tengo la suerte de tener dónde anotar 3 o 4 palabras, o hacer un dibujo, o hacer algo que no tiene sentido en sí mismo, que es bastante críptico, pero que me va a ayudar a mí a reconstruirlo después. Entonces, por ejemplo, en esta situación yo podría estar tomando nota y poniendo acá gamer, Milagro Sala y no sé qué, que no están construyendo el registro, pero lo que sí es que después cuando siento el culo, digamos, o sea, a escribir, voy a ir a esos pequeños, digamos, o sea, fragmentos de información y voy a ir reconstruyendo el registro. Bueno, me llamó la atención el sillón, etcétera, lo relacioné con esto porque vi los auriculares, esto del entorno, y eso va a ser el registro de observación de esa situación particular. O también lo que puedo hacer es, si estoy en situaciones que tienen mucha interacción y que las dinámicas son muy complejas, o que no tengo, digamos, o sea, la posibilidad de moverme como pez en el agua, pues, por ejemplo, no sé, me dieron justo, digamos, o sea, la oportunidad de ir a ver una clase donde va a estar la maestra integradora y, digamos, no sé cuánto tiempo voy a tener o cómo voy a mover ahí o cómo va a ser, digamos, o sea, mi presencia en ese espacio. Entonces, quizás lo que puedo hacer en ese momento es no poder anotar nada o no poder, digamos, o sea, registrar nada. Y lo que puedo hacer en ese momento es, bueno, salirme un poco de esas instancias, decir, bueno, aprovecho, digamos, o sea, que voy, no sé, afuera a ver el patio o a ver el coso y grabar con un grabador las cosas que me llamaron la atención. Entonces, hacer notas de campo en el grabador. Y después cuando vuelvo a mi casa y voy a reconstruir esa situación de campo, lo que voy a hacer es oír mis propias notas. Es decir, me llamó la atención cómo se dirigía la maestra de grado a la maestra integradora. También me llamó la atención qué pasó en una situación particular cuando uno de los pibes hizo tal cosa y entonces intervinieron tal cosa.
Y lo digo rápido, y lo digo, digamos, o sea, con un lenguaje muy sintético, porque no tengo tiempo en ese momento de desplegarlo, pero cuando llego, digamos, a mi casa, o cuando me siento en un bar en la esquina, o cuando me voy a la plaza a reconstruir el registro, tengo eso de dónde agarrarme. Y no solamente, digamos, o sea, quedo librado a mi memoria, ¿sí? Porque la memoria, ustedes saben, que transforma, digamos, o sea, la memoria va construyendo narrativa también, en términos de eso. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, los registros, cuanto más cercanos están a la experiencia, digamos, o sea, mejor. Incluso cuando lo que estoy poniendo son cosas que no llego a comprender del todo, o que no tienen todo el sentido todavía para mí. Pienso que capaz eso... perdón. No, dale, Giselle. No, que eso me hace pensar como en la importancia del diálogo entre el registro y lo de la observación participante, porque me parece que son dos herramientas igual como que se van, no sé, como desplegando o van desplegando sus potencialidades a medida que nos acercamos al campo, porque en realidad nosotros antes de acercarnos a una institución o algo que queremos investigar, ya tenemos cierta información, que es todo el proceso que estamos construyendo ahora, entonces nuestra mirada se va afinando también en cuanto a qué mirar, a qué registrar, y como que ese proceso se va como delimitando y va focalizando también en las áreas que nos parecen interesantes a nosotras, pero también en las áreas que los sujetos que participan en las instituciones nos presentan para que podamos abordar más, porque no sé, pienso que en los procesos de acercamiento a un espacio hay temas, por ejemplo, que van a ser más tabúes que otros. Entonces, primero se nos va a presentar un tipo de institución y un par de líneas para preguntarnos sobre ellas, y después quizás podamos ahondar en temas que son un poco más complejos sobre eso. Y en ese sentido me parece que el registro, con su proceso de reflexividad diferida, digamos, del momento en que la situación se vivió, y si podemos mostrar unos buenos textuales, algunas cuestiones que nos llamaron la atención, no sé, sobre la dinámica física del espacio y demás, también nos pueden habilitar como visibilizar las líneas al momento que estamos escribiéndolo. No sé si se entiende, como cómo encontrar puntos de indagación más potentes sobre las instituciones en el proceso mismo de escritura. Que capaz que estamos ahí y no nos damos cuenta. Totalmente, y además ahí hay algo que trajiste que digamos, o sea, que justamente digamos, es muy importante, que es, en general, en toda situación digamos, de acción social, hay una diferencia, digamos, entre la construcción discursiva sobre la práctica y la práctica, ¿no? O sea, en todo, bueno, nos miramos a nosotros mismos y, digamos, y entre lo que decimos, digamos, o sea, lo que hacemos, siempre hay un salto, hay una diferencia. Entonces, ni somos tan buenos como nos gustaría ser, y entonces cuando digamos, compartimos, digamos, o sea, nuestra presentación de nosotros mismos, digamos, siempre vamos a hacer una visión más edificante, digamos, o sea, de la que en realidad tenemos y de la que en realidad somos. Y esto también sucede con las instituciones. Las instituciones generalmente te van a presentar al inicio, digamos, o sea, una historia, que es la historia consensuada, es la historia oficial, la narrativa, digamos, o sea, oficial de la institución. Y eso, digamos, o sea, es muy factible que aparezca en las entrevistas. Entonces, en la primera, si yo lo único que hago son entrevistas, y hago entrevistas, digamos, o sea, de una vez, en general con lo que me quedo es con esa primera, digamos, o sea, presentación, que es una presentación más institucionalizada, digamos, es algo que ya está muy digerido, digamos, en términos, ¿no? A veces, incluso las instituciones hasta tienen roles, o sea, hay tal que atiende a los de afuera. Entonces, digamos, sí, si vos estás interesado a tu investigación, entonces tenés que hablar con tal, porque ella es la que se ocupa. Y ella lo que hace es bajarte, digamos, o sea, lo que es, digamos, justamente esa narrativa institucionalizada. El trabajo de campo, y con ello el registro, digamos, el registro y el trabajo de campo de observación con participación, digamos, o sea, es justamente la materialización de ese trabajo metodológico, es lo que te va a permitir justamente pensar en términos de plazos más largos, ¿no? De situaciones de indagación que se extienden en el tiempo, y donde justamente esa narrativa oficial deja de sostenerse con la misma solidez que se sostenía el primer día. Entonces, si yo estoy trabajando en cuestiones de inclusión y te digo, no, acá esta escuela trabaja un montón con el barrio, y hace un montón, que son todo, no porque sean mentiras, digamos, o sea, son verdades, pero también es verdad que empiezan a aparecer criterios de clasificación de ese mundo social, de ese mundo otro. Entonces, por ejemplo, en la cooperadora aparecen, digamos, o sea, algunos conflictos que al inicio no nos contaban, o, digamos, o sea, entre las cuestiones de atención a grupos, digamos, o sea, o a trayectorias de estudiantes complicadas, etcétera, empiezan a jugar ciertos prejuicios, ciertas asimetrías que, digamos, forman parte justamente de la institución.
por eso, digamos, o sea, este trabajo es un trabajo, digamos, o sea, que va a requerir la construcción de relaciones de confianza, porque si no, directamente no me van a dejar acceder, digamos, a eso, ¿no? Entonces, si yo no construyo eso, y la relación de confianza quiere decir, en un sentido ético, esto que hablamos muchas veces, que es, ¿qué voy a hacer yo después con la información que voy a construir como investigador, digamos, cualitativo, con una perspectiva profunda? O sea, porque, para decirlo en criollo, la observación participante generalmente te va a permitir acceder a un nivel que es el nivel de los trapitos al sol. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese nivel de los trapitos al sol? Digamos, o sea, lo voy a vender, lo voy a comercializar académicamente diciendo, miren lo que sucede en una institución, o lo uso para trabajarlo y problematizarlo con mis interlocutores. Decir, che, miren, lo que yo veo es esto. Y entonces permitir, digamos, o sea, que mis interlocutores intervengan, digamos, o sea, sobre ese registro, decir, mirá, esto que demarcás está bueno, nosotros no lo vimos, no lo podemos ver, intuimos que había un problema con eso y la verdad que nunca. Entonces, en ese sentido, digamos, el trabajo de investigación cobra otra dimensión, cobra otro sentido, que es lo que, la perspectiva que nos gusta trabajar con Ana, digamos, o sea, por eso una investigación así me parece que uno la puede hacer para cumplir un fin académico, porque tengo que hacer una tesis y punto, pero para nosotros, digamos, o sea, en general, cuando uno hace una investigación de esto, tiene que tener otro sentido, tiene que tener otro tipo de utilidad social, digamos. Entonces, permite la problematización, no es una problematización académica, digamos, en términos en sí misma, sino que es una problematización que después sirve para mejorar prácticas, para construir otros problemas que antes no se construían, y para poder aportar en ese sentido, que creemos que también es el rol, digamos, si se quiere, de un intelectual popular, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, la observación es muy importante, digamos, en términos de, digamos, realmente organizar la investigación en función de darle un lugar muy central, darle un lugar muy relevante. No quedarnos, digamos, por eso les digo, cuando ustedes, la mayor parte de los trabajos de investigación cualitativa que trajeron para el estado del arte, muy pocos son los que trabajan desde una perspectiva así. La mayoría trabaja con un nivel discursivo. Entonces, lo que hace son o entrevistas o cuestionarios y encuestas, donde hay preguntas abiertas, donde se recupera, digamos, o sea, en un sentido, la voz, digamos, algunos fragmentos de la voz de los protagonistas, pero a muchos les hice el mismo comentario, que es, ponen la voz de los protagonistas, pero en realidad la voz es una cosa, pero la perspectiva es otra. Y la perspectiva yo la recupero cuando veo la práctica y el testimonio todo junto, en forma integral. Cuando puedo hacer, digamos, una síntesis de eso. Sí, Ana. Pensaba lo importante que es por eso, digamos, en ese acercamiento, en esto que traía Gise, digamos, si no estamos abiertos un poco a eso imprevisto y también a pescar que hay cosas que a veces no concuerdan, digamos. Eso que se dice, que sucede en un espacio, no es lo que uno observa que pasa. Y eso también, digamos, a medida que los vínculos se van probablemente afianzando, o no sé, hay confianza también en el medio, ahí hay un hilo para tirar, digamos, en este contraste entre lo que uno ve, lo que dicen, que sucede, cómo entienden que eso sucede, esa tensión que uno percibe. También, probablemente esta sea toda una información que sirva más para el futuro que para ahora. Ahora como entrenamiento está bueno, pero digamos, también está bueno alojarla ahí para lo que viene o empezar a adoptarla en la vida profesional cotidiana. Ahí tomo esto que decís, Ana. Perdón, en relación a lo que dice Ana, al de ahora y a lo que puede servir para más adelante, en torno a lo que nos puede servir para ahora, sobre todo a los grupos que tenemos el espacio de campo presencial clausurado, por así decirlo. ¿Cuál sería el espacio de campo por autonomacia privilegiado para hacer la observación participante? Porque pusieron Zoom, ¿o no? O sea, el Zoom y el Meet sería, al fin y al cabo, el espacio. Pero pará, la cuestión es que puede ser, o sea, ustedes, es lo que le decía recién, ustedes cuando están traqueando lo que sucede en las redes, lo que están viendo son prácticas también. Están viendo prácticas de esos sujetos en el espacio, digamos, o sea, de las redes, en el espacio virtualizado. ¿Qué ponen? ¿Cómo lo ponen? Todo eso son prácticas también, ¿está? Entonces, ese es un nivel. Pero además, y lo que yo les había recomendado es, como ustedes están trabajando en la cuestión de la evaluación digamos, o sea, en los contextos virtualizados, etc.,
una de las cosas más importantes para ver, digamos, en términos de recuperar los contextos, digamos, o sea, y poner justamente, digamos, o sea, ampliar los escenarios en los cuales la acción, la práctica de los sujetos tiene lugar, es que ustedes pueden decir, por ejemplo, yo podría hacer una charla, informar, para no llamarlo entrevista, con estudiantes, digamos, para ver justamente cómo se enfrentaron a la cuestión de las evaluaciones, digamos, etcétera, pero después decir, bueno, che, escúchame, ¿cómo es el lugar donde laburas? Porque estás laburando, digamos, estás participando de tu casa, ¿sí? Bueno, entonces mostrame. Y entonces yo lo que hago es te muestro. Ah, mirá, esta parte de acá, ves que acá es un quilombo, por ahí tengo al nene, digamos, y me viene a romper las pelotas cada vez que, no sé qué. Allá me ladra el perro. Y acá, digamos, en el coso, y este es el celular que uso y leo los textos de acá, y se me caen los ojos cuando los leo. Y entonces, y después, digamos, o sea, la evaluación pretende que yo, entonces todo eso es información hiper relevante, que lo que yo tengo que hacer es producir. Por eso les digo, no es observar en términos digamos, de un observador distante, digamos, que no está explicitando que está observando. No es que yo tengo que capturar la acción al natural, ¿no? Entonces, la única observación válida sería si yo pudiera ver, digamos, o sea, por ejemplo, los estudiantes en las situaciones de evaluación, sino que lo que hago es reconstruyo sus entornos de vida cotidiana. Y entonces ahí les pido, che, mostrame, a ver, y bueno, ¿y podés ir al espacio ese donde me dijiste no sé qué? ¿O cómo haces, digamos, cómo haces para congeniar todo lo doméstico que se te cruza con el laburo y que se te cruza con la cursada? Pero no se confunde un poco con la entrevista no directiva ahí, o sea, se empieza un poco a mezclar ahí. Pero ¿o no? es que son las dos, digamos, o sea, pensalo como que en realidad es parte de lo mismo. O sea, no son excluyentes, básicamente. No pero son además excluyentes. Se alimentan. Sí, dale. No, pero pienso que una entrevista igual tiene como ciertos fines de indagación sobre un tema en que uno tiene que explicitarlo éticamente, me parece, ¿no? Como, bueno, esto es algo que capaz vayamos a grabar, vamos a indagar sobre estas áreas y demás. Otras cosas son las conversaciones más informales que se pueden dar a medida que vos te acercas a un espacio, y otras son como las cuestiones que están más atravesadas por la pandemia, que nos hacen conocer las instituciones en el marco de estos cuadraditos, pero que son muy situados en este momento específico, y que sin duda hacen a la práctica porque las instituciones, digamos, lograron sostenerse vivas, con prácticas vívidas también, en este contexto, muchas veces a través de Internet. Y yo me quedaba pensando, me quedaba pensando en algo que trajo Ana antes sobre lo importante de este enfoque para pensar el oficio cotidiano, por fuera también de la investigación. Y a mí, yo trabajo como coordinando proyectos de niñez y coordinamos talleristas justamente que trabajan con pibes en diferentes barrios de Quilmes. Y trabajamos mucho el tema de las escenas que se suceden en el marco del trabajo cotidiano, porque está bien, también está bueno para los investigadores o para los futuros licenciados en educación poder trabajar en desmenuzar las escenas que nos atraviesan cotidianamente, porque eso también como que nos afina la mirada para después, por ejemplo, desarrollar investigaciones en, no sé, sobre el área de algo educativo, por ejemplo, para pensar lo educativo. Me parece que no es solo en el marco de la investigación que le podemos sacar jugo al registro y a este desmenuzado de escenas de la vida cotidiana, sino como para el proceso Genial. Mismo profesional. Genial. Es fantástico eso. Pero digamos, o sea, no, quería volver a la cuestión que proponía Leo, digamos, o sea, en realidad la entrevista no directiva, digamos, es cuando vos lo que haces es construís algunos tópicos que vos querés indagar, porque tienen que ver con esto, digamos, o sea, si voy a entrevistar, digamos, o sea, a las personas sobre este tema, bueno, yo ya veo en la literatura, por eso me sirve hacer el estado del arte y el trabajo que hago sobre el estado del arte, y por eso me sirve trabajar sobre las investigaciones previas. Mira, hay algunas cosas, hay algunos nudos problemáticos que estas investigaciones ya plantearon. Eso se puede traducir en tópicos de entrevista. Yo quiero preguntar, che, ¿qué pasa con tal cosa, digamos, en la entrevista? Porque, digamos, justamente es parte de aprovechar el conocimiento acumulado. Entonces, la situación de la entrevista tiene, digamos, o sea, este carácter más formal. Pero aún cuando sea así, digamos, yo lo voy a acompañar de un registro de observación que reconstruya los contextos en los cuales esa entrevista tuvo lugar. Digamos, a veces van a ser muy ricos y otras veces no. Entonces, la entrevista incluso vía Zoom me va a permitir reconstruir eso. Y yo le voy a poder pedir a mi interlocutor que haga esto que está haciendo Gise ahora, que es que se mueva y que muestre, digamos, o sea, ¿no? Que me permita, digamos, o sea, indagar justamente en esa clave, porque tiene que ver con lo que me está diciendo. Entonces, el registro y la entrevista van a ir de la mano. Ahora, la entrevista muchas veces, digamos, yo la tengo que implementar cuando
necesito, digamos, o sea, construirle legitimidad al acto de investigación. O sea, si yo voy, digamos, o sea, así, a una directora de escuela, y le digo, hola, quiero venir a hacer un registro de campo con vos. Y entonces, mira, me voy a pasar todas las mañanas sentado acá con vos, ¿ok? Probablemente me diga que no. Tengo que tener mucha confianza. Pero si yo le digo, che, quiero hacer una entrevista porque me interesa mucho, y por supuesto me la va a dar. Entonces, digamos, la situación de entrevista muchas veces tiene que ver con este pasaje, digamos, o sea, ¿no? A la situación de investigación. Entonces, pero eso no quiere decir que yo, entonces lo único que voy a hacer es preguntar cosas. Lo que voy a hacer es aprovechar la situación para reconstruir, digamos, o sea, la escena, para ver dónde me recibió, quiénes interrumpieron, qué otras cosas pasaron, con qué conversaciones, digamos, o sea, se cruzaron con el teléfono, cómo, digamos, o sea, tiene dispuesto el escritorio, qué cosas, digamos, o sea, están construyendo una escena, digamos, o sea, que está puesta en términos adrede, qué es lo que está poniendo, tiene el busto de Evita, tiene el busto de Sarmiento, tiene el busto, no sé, qué sé yo, digamos, o sea, un montón de cosas que hacen justamente a esa reconstrucción. Así que siempre una entrevista la voy a acompañar un registro de observación, siempre. Digamos, sería una pena no hacerlo, ¿no? Eso es lo que le quiero decir. Sería una pena no hacerlo. Digamos, o sea, sería perder una oportunidad de investigación no hacer ese registro. Y por eso la recomendación, más cuando estamos haciendo entrevistas colectivas, es que una entrevista siempre se haga por lo menos por dos. Entonces, uno se encarga de seguir, digamos, o sea, el ritmo de la entrevista, la cuestión de meter los tópicos, de las repreguntas, de no sé qué, y el otro está atento justamente a los registros. Y después cuando salen se juntan y trabajan los dos en cosas, digamos, o sea, que van construyendo el registro y van construyendo después la reconstrucción de la entrevista. ¿Mm? Eso, digamos, o sea, es algo súper importante. Por eso, digamos, o sea, son dos técnicas, digamos, o sea, de investigación, para llamarlo de algún modo, que en realidad forman parte de una misma cosa, que es el trabajo de campo. Y el trabajo de campo es un trabajo, digamos, o sea, que tiene esta cuestión particular, esta cuestión característica, que combina, digamos, o sea, y que hace interactuar, hace dialogar estos dos registros, el registro de la práctica y el registro del discurso. No es que se queda con uno solamente, no es que solamente, digamos, se organiza uno, sino que la idea es eso. Y también puedo trabajar haciendo registro de observación de imágenes. Entonces, si me están trayendo fotos, si me están trayendo videos, si están colgando videos, digamos, o sea, también puedo hacer un registro de observación sobre eso. Y también puedo usar ese registro de observación después para hacer entrevistas. Che, mirá, en el Facebook colgaron esto la otra vez, que pasa esto, está esta situación, no sé qué, esto que el otro, ¿por qué lo colgaron? ¿Por qué les parece importante? ¿Por qué? No sé qué. Hay un montón de puntas que me da justamente hacer ese registro de observación para después enriquecer la entrevista. Y confrontar, porque la entrevista, digamos, o sea, también tiene un valor en el sentido de poder no solamente recuperar testimonialmente, digamos, en forma, entre comillas, objetiva, lo que me están diciendo. Entonces, si fuera así, lo único que tengo que hacer es apretar un grabador y listo. Sino que también es confrontar, digamos, o sea, los testimonios. Che, pero pará, esto que me estás diciendo no es lo que sucedió la otra vez. Entonces, obligar a la reflexión, obligar a que mi interlocutor vuelva sobre sus palabras, que mi interlocutor decida pasar a otro nivel de confianza también, o no. O te diga, bueno, no, esto se termina acá, y bueno, se termina acá. ¿Está? Pero eso, digamos, también forma parte de la entrevista. No es solamente que yo lo único que hago es un registro mudo, un registro neutro de lo que el otro me dice, y nada más. Y entonces no intervengo, no lo interrogo, no lo interpelo, no hago más nada. Digamos, lo único que hago es hacer preguntas y el tipo me contesta. Sino que es entrar en una Sebas, relación. Sí. Nosotros cuando con el equipo hicimos la entrevista el otro día, que fue mucho más informal, hicimos una serie de preguntas. En mi caso personal me encargué, o sea, de pasarle a mis colegas una breve reseña de cómo era el perfil de la persona, básicamente porque yo la conocía previamente. La realidad es que yo la conocía previamente y justo fue la facilidad para poder acceder a la entrevista. Les comenté un poco de quién era, un poco de la trayectoria, de cómo era, pero no, o sea, para tener estos primeros datos, en particular. No señalé lo de las redes, pero sí, aunque lo tengo en redes, pero no hice eso, pero sí les di esta pequeña ficha técnica de cómo era esta persona. Y pudimos observar lo que vos estás diciendo a través incluso de, creo que lo más importante es llegar a que la persona llegue a tener un grado de confianza con el otro, con el que estás entrevistando, para que se suelte y para que empiece a hablar, porque al principio uno como que le costaba hablar un poco más
específicamente solo que íbamos a hablar, porque bueno, qué es lo que nos están preguntando. Y después que fue llevando la entrevista, fue llegando a un cierto punto, sobre todo de la mitad para adelante, la persona se fue soltando más y fue planteando mucho más desarrollo de lo que iba diciendo. O sea, creo que también está esa cuestión de generarle la confianza a la persona que estás entrevistando de que te conozca a vos y vos lo conozcas a esa persona. No sé si esto tiene relativamente que ver solamente con una cuestión de observación participante, pero sé que es crucial para es crucial para la antropología, justamente dentro de que te permitan estar dentro de ese grupo de observación, ¿no? Para el ser humano. Perdón. Sí, tal cual. Hablemos en todo caso de trabajo de campo, digamos. O sea, ¿cuál es nuestro trabajo de campo? Trabajo de campo, perdón. Yo no hablé usé el término concreto, pero... No, pero digo, el trabajo de campo incluye todo, digamos. O sea, las situaciones... porque me crucé y no pensé que me iba a cruzar. Me fui al kiosco y me encontré con el que, digamos, o sea, con el que yo pensaba trabajar el fin de semana, porque compartimos 5 minutos, porque nos encontramos en el baño meando, porque, digamos, o sea, hicimos una entrevista y porque, digamos, o sea, me compartió los videos que registró en los últimos 5 años y entonces podemos trabajar sobre eso. Todo eso, digamos, o sea, toda esa situación, el trabajo de campo es una situación que está organizada en función de una relación social que tiene que ver justamente, como dijo Ana, digamos, o sea, con la construcción de lazos, con la construcción de confianza. Las investigaciones cualitativas profundas no funcionan si no hay construcción de confianza. No funcionan. No pasa nada. Digamos, o sea, por eso, digamos, o sea, en términos, si nos ponemos, digamos, a pensar, ¿por qué hay tantas investigaciones que, digamos, o sea, trabajan con dispositivos como las encuestas, los formularios? Pues son más fáciles de hacer, en un sentido. Yo agarro, digamos, un formulario, lo mando por Google Docs, me lo contesta, digamos, o sea, lo mando a 150 personas, me lo contestan 100, tengo para hacer una investigación. Ahora, digamos, o sea, construir esto, digamos, o sea, entrar a las personas, que compartan con vos su cotidianidad, que te acepten, digamos, o sea, dentro de ese espacio, ¿no? Que tengas, digamos, o sea, forma parte justamente de esto. Este es el desafío, sí. No, pensaba incluso para, digamos, para quienes tienen solo pensado un acercamiento desde la entrevista, eso, que en general es probable que no pase, pero bueno, si llegara a ser la única opción, me parece que está bueno retomar lo que había planteado Gise también y empezar a trabajar sobre qué aspectos, qué ejes de indagación ustedes se proponen, digamos, porque entonces, no sé, las chicas que preguntan esto justamente proponen una etnografía que tiene varios actores, varios niveles para ver cómo se construye la ESI, ¿no? Por ejemplo, en el nivel inicial. Bueno, eso es una investigación alucinante, pero que es muy difícil de pensar que se va a construir únicamente a partir de entrevistas. Sobre todo esto, de entrevistas cuando no hay un vínculo. Entonces, bueno, quizás también aprovechar este tiempo para ir afinando un poco ese trabajo de, bueno, construir entonces un buen instrumento, ejercitar esa parte, pensar eso, cómo uno se dispone a la escucha o no sé. No sé cómo la ves. ¿Sí? Perdón, Seba, mi consulta era porque en la virtualidad es muy difícil poder observar prácticas. En Zoom, bueno, quizás nos permitan acceder a alguna clase en Zoom, pero es como difícil. Es difícil y a la vez es lo que hay y a la vez, digamos, depende cómo vos estés pensando, desde dónde ustedes se piensen la sexualidad, digamos. Yo podría estar observando una clase por Zoom, justo doy clase de eso además. Entonces yo podría estar observando esta clase o una reunión, una reunión, digamos, con un equipo de conducción y ver qué nociones subyacen sobre, por ejemplo, si se planifica o no la ESI, si la ESI es una jornada institucional, si hay, por ejemplo, una disposición, cómo se nombra, o sea, estás observando una clase que probablemente tenga juego, entonces, bueno, ¿cómo se juega? O qué consignas dejan a la... No sé, digamos, hay formas, la podemos ver más en profundidad, pero sí, se va. No, que ahí, digamos, o sea, a ver, todo esto que estamos hablando está, digamos, o sea, como
orientado a dar indicaciones para, digamos, o sea, poner en juego este tipo, digamos, o sea, de abordaje en forma más profunda, digamos, o sea, en otras instancias que no tiene, ahora, digamos, o sea, es como, separemos dos cosas, para lo que vamos a hacer ahora en el trabajo, digamos, o sea, Sí, alcanza con esto que yo les digo, usted, una situación, digamos, o sea, de interacción dialógica, donde ustedes van a recuperar testimonios, van a hacer, seguro, y eso es fácil, sí, ¿no? Porque ya, de nuevo, pueden hacer desde con el WhatsApp, con el Zoom, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer en términos de registro de observación? Es esto, reponer los contextos, digamos, o sea, reponer los espacios, reponer, digamos, tratar de incorporar justamente ese tipo de elementos para poder caracterizar a mi interlocutor, a los espacios donde se mueve, digamos, etc. Eso, digamos, sí, es lo que puedo hacer ahora, en términos de esta cuestión, porque no me puedo meter, digamos, o sea, en el espacio de la escuela, o por lo menos, digamos, o sea, hay muchas restricciones para poder hacer, digamos, o sea, trabajo en ese sentido. Ahora, todo sí, esto que estamos hablando tiene que ver con, digamos, pensar en qué sentido el día de mañana, digamos, esta investigación puede, digamos, o sea, discurrir por otros ámbitos, y entonces qué cosas, digamos, o sea, son las que van a intervenir. Una cuestión importante, digamos, o sea, que me parece central señalar es la estructura, digamos, o sea, digamos, del enfoque, eh, opera en el mismo sentido que lo que estamos trabajando más en profundidad con el estado del arte. No vamos a tener ni el tiempo ni la posibilidad de profundizar de la misma manera con el trabajo de campo, pero opera en el mismo sentido, que es el siguiente. Cuando yo estoy armando el problema de investigación, una parte muy sustantiva tiene que ver con las investigaciones previas, y esto es lo que trabajamos en términos de estado del arte, de cómo me brindan indicios para poder armar el problema. Pero las situaciones de trabajo de campo exploratorio, que también, digamos, se hacen cuando estoy formulando el problema, cuando estoy en la etapa, digamos, o sea, previa, tienen el mismo sentido, que es, bueno, quizás en esas situaciones que a veces en este contexto puede ser que tenga más peso lo testimonial que los registros de observación. Digamos. Puede pasar. ¿En qué manera lo que aparece, lo que me dicen mis interlocutores, los intercambios que tengo, etcétera, me van brindando indicios para poder especificar las cosas? ¿Por qué? Porque yo me estoy acercando a ellos. Como quiero recuperar su perspectiva, me acerco, digamos, a los interlocutores. Y los interlocutores me empiezan a decir las cosas, digamos, o sea, que piensan, lo que hacen, etcétera. Y en ese, digamos, o sea, en esos testimonios, en esos recortes, digamos, o sea, que puedo hacer, van a aparecer un montón de puntas para poder especificar aún más el problema. En el caso, digamos, o sea, del trabajo, nosotros vamos a centrarlo básicamente, digamos, o sea, en el estado del arte, porque es lo que pudimos trabajar con mucha más profundidad y tuvimos muchas instancias. Pero la idea es que ahora, por ejemplo, en los próximos talleres que vienen, podamos hacer un registro de observación y poder indicar, digamos, o sea, cuestiones que nos parece, digamos, o sea, que pueden ayudarnos a caracterizar más a nuestros interlocutores, no al planteo del problema, pero sí, digamos, o sea, a reconstruir sus mundos, su mundo de vida, sus universos de sentido, digamos, o sea, aunque estamos en un nivel de inferencia, digamos, es lo mismo que hicimos recién con lo de los recuadritos, digamos, que aparecían en el Zoom, digamos. Es en ese sentido que vamos a trabajar, eso es lo que necesitamos hacer ahora, porque no podemos pedir más. No podemos agarrar y forzar una situación con interlocutores que todavía no tenemos confianza para que nos muestren, no sé, digamos, cómo trabajan. No, digamos, o sea, pero sí que lo tengamos en cuenta como una cuestión importante dentro de este enfoque. De nuevo, cada vez estoy más convencido que, digamos, o sea, para poder hacer este curso necesitamos un año, no, digamos, o sea, solamente un semestre, pero, digamos, aún así hay un montón de cuestiones que aparecen que nos pueden, digamos, o sea, vincular, que pueden tener ellos registros elaborados. Por ejemplo, no sé, pueden haber grabado clases, pueden haber, digamos, elaborado registros propios, archivos propios, o archivos, digamos, o sea, de instituciones con las que están vinculados. Entonces, también podemos hacer el trabajo, digamos, o sea, de reconstruir registro de observación a partir de esos materiales, de ver qué es lo que sucede. Y de hecho, digamos, o sea, hay toda una línea, de la misma forma que hablábamos de las etnografías digitales o las etnografías virtualizadas, de etnografía visual. Entonces, donde la cámara, digamos, o sea, y la cámara de fotografía o la cámara de filmación, empieza, digamos, o sea, a tener un lugar muy relevante, no como una forma más objetiva de registro de la realidad, porque yo si grabo, entonces es lo que pasó, digamos, o sea, ¿no? Entonces me quedo tranquilo con porque lo que tengo ahí es un cuadro, y lo que está fuera del cuadro me deja de aparecer. Entonces, ¿dónde pongo yo la cámara? Hace, digamos, o sea, como este proceso, digamos, o sea, de modulación que estoy haciendo en términos objetivos. Pero lo que sí me ayuda, digamos, o sea, eso es a tener la posibilidad de ver de nuevo,
de poder volver a hacer registros y también de compartir esos mismos registros con mis interlocutores y mostrar las cosas que estoy grabando. Entonces, por ejemplo, compartir con ellos, bueno, mirá de esto que pasó, y entonces charlar sobre alguna dinámica que me llama la atención. Entonces, che, esto mirá que pasó, y generar, digamos, que eso lo invite a mi interlocutor a reponer sentido sobre esa situación. A decir, oh, ¿por qué pasó tal cosa? Ah, no, eso es así, porque Manuel es un poco loco, y entonces no sé qué. Bueno, ahí me está diciendo un montón de cosas, digamos, o sea. Entonces, esto lo estamos hablando en el sentido de piensen, digamos, o sea, cómo este tipo, digamos, o sea, de prácticas se pueden utilizar a futuro. Cómo leer estas prácticas en los trabajos que vayan a ir analizando, a ir leyendo, porque estas cosas aparecen, digamos, después, en términos de cómo intervienen, en cómo se confeccionan, digamos, o sea, los trabajos escritos de investigación, que son justamente los resultados. Pero a un nivel muy básico de reponer los contextos en donde nuestros interlocutores están hablando con nosotros, es algo que podemos hacer en todos los casos. Todos. Entonces, con eso, digamos, o sea, alcanza, digamos, o sea, no se preocupen por eso, no es que hay que generar, digamos, si tienen más confianza y si pueden hacer, la cuestión está reponer los espacios y entonces ir con ellos, caminar, bueno, no sé, mostrar, o mostrarme los lugares más significativos para esto, que esas cosas son usuales, digamos, o sea, se hacen, digamos, o sea, y se pueden hacer todo el tiempo, bueno, mejor, que no es solamente, digamos, el recuadro de la persona, la cabeza hablante, ¿no? O sea, cabeza que habla, y lo único que tengo es eso, digamos, sino que puedo explorar un poco los contextos, un poco los entornos, ¿tá? Y después, otra posibilidad es preguntarles a ver si tienen registros, si tienen archivos, digamos, o sea, propios o de instituciones o de, digamos, o sea, o de organizaciones con las que están vinculados sobre los temas que me interesa trabajar o sobre las prácticas que me interesa reconstruir, que muchas veces a veces las tienen, si no les preguntan no lo voy a saber nunca, y que también eso me puede servir para poder hacer esta reconstrucción. Estaba pensando, por ejemplo, no sé, en el grupo de los actos escolares que hablaron de los videos, bueno, uno podría hacer ese trabajo. Bueno, ¿cómo son los videos? ¿Qué es lo que muestran? ¿Cómo lo organizan? Entonces hacer el trabajo del registro justamente sobre ese material. Sí, Sebastián, iba a comentar justamente eso, que nosotras que trabajamos la cuestión de los actos escolares vinculados con la fecha de Malvinas, hemos podido acceder a videos creados por los propios veteranos de guerra de acá de Quilmes, en los que está bien clara la preocupación de lo que sucede, la preocupación de ellos por lo que sucede en los actos. Es como que se dan alguna respuesta con respecto a qué es lo que a ellos les interesaría que suceda a través de la realización de esos videos, ¿no? Nada, enriquecen un montón la exploración, el análisis que podemos hacer al respecto. Y, por eso les decía justamente que es un material muy valioso para poder, digamos, o sea, objetivarlo también, no tomarlo, digamos, o sea, solamente, ¿no? No tomarlo como algo dado, sino justamente como interrogar ese material. Entonces, para hacer esa interrogación, lo que puedo hacer justamente es esto mismo que estamos planteando con el registro de observación, que es, bueno, reconstruir de la visualización de ese material qué es lo que nos llama la atención, dónde estamos poniendo el acento, cómo está construido el cuadro, porque lo que estás haciendo, si se quiere, es como un proceso meta-reflexivo, que es, vos vas a reconstruir cuál fue el recorte que hizo la persona o las personas que lo elaboraron, ¿no? ¿Por qué, digamos, o sea, enfocaron una cosa y no, digamos, otra? O dónde está puesto, digamos, o sea, el centro de lo que están mostrando, porque tienen esto que les interesa, digamos, obviamente, señalar. Entonces, todo eso, digamos, o sea, te da información muy, muy, muy valiosa con lo que ustedes están trabajando, ¿no? Con lo que quieren trabajar. Ahora. Sí, hay otra cosa también, por ejemplo, encontramos una foto de los muchachos arriba del micro, ¿no? Le sacaron una foto cuando ellos estaban arriba del micro que los iba a llevar a tomar el barco, digamos, ¿no? Para ir a Malvinas. Bueno, esa foto dice un montón, ¿no? Habla de la expresión que tienen, ¿no? Parece que fueran un viaje de egresados, ¿no? Por momentos, ¿no? Y me pensaba en eso, ¿no? En mirar con ellos esa foto, qué ven ellos en esa foto, ¿no? Eso está buenísimo, digamos, o sea, está súper, súper interesante como estrategia, pero si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, el registro de observación sobre cómo analizan esa foto,
¿no? Y qué es lo que esa foto está hablando, digamos, o sea, qué es lo que está diciendo, o lo mismo que los videos, es algo que es absolutamente posible, digamos, y además, nada, es muy valioso como práctica. Además de hacer después el trabajo de visualización en conjunto, que también es riquísimo. Pero digo, ya la cuestión de tener acceso a esa información, digamos, o sea, es estar haciendo la investigación, obviamente. Digamos, o sea, es estar adelantando mucho con respecto a eso. Entonces, eso es algo a aprovechar sin duda, sin duda. Bárbaro. Profe, y en nuestro caso, ¿qué podríamos tomar? Yo puedo por ahí pedirles si me comparten, porque yo sé que ellos tienen una carpeta donde anotan todas las situaciones, los equipos de orientación escolar, de eso estoy hablando, donde anotan todas las situaciones y todo lo que van trabajando, pero como me parece que, no sé, la podría preguntar si me comparten algo de eso, como para analizar, pero en el caso de que me digan que no, Sería ¿qué raro podría? sería raro que si no te conocen te lo compartan, porque eso Son mis compañeras, pero genial. no, siempre fueron medias reservadas. Ese es el tema. Ellos no suelen compartir información con nosotros los profes. Lo que pasa que todos los registros que hay en un cuaderno en el que interviene un equipo de orientación escolar, ya de por sí supone que hay alguna referencia, alguna situación que es compleja dentro de la institución. Entonces, digamos, ya de por sí, si vos no tenés un vínculo, digamos, fuerte, es tensa ya de por sí. Esto es mi percepción, Seba, que quizás vos tenés otra, lo podemos seguir viendo igual, explorando más adelante, pero puede ser que directamente eso te confronte, digamos, o te cierre la puerta de algo que podrías indagar desde otros lugares. Sí, me es parece... como cuando uno quiere preguntar algo y es una pregunta compleja, en general tratás de indagar, no directamente. Sí, digamos, o sea, en ese sentido, dos cosas. Una es, hay ciertas decisiones, digamos, o sea, que conviene hacer cuando uno está haciendo la investigación y la va a hacer, digamos, o sea, ahora estamos haciendo un ejercicio de formación, ¿no? Entonces eso también tiene una limitación. A ver, pónganse, digamos, o sea, en este ejemplo. Digo, uno puede generar, digamos, o sea, confianza, digamos, o sea, con sus interlocutores y, digamos, incluso recuperar y hacer y volver conscientes de situaciones muy tensas o muy dolorosas. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, vale la pena hacerlo si eso después justamente está enmarcado en una investigación que además piensa contribuir de alguna forma a, digamos, o sea, mejorar la problematización o las condiciones o el grado de reflexividad de esa comunidad, de ese grupo, digamos, etc. Pero si no, directamente no vale la pena plantearlo para un ejercicio, digamos, como esto, ¿no? O sea, entonces, y más allá de la cuestión de que si eso te puede cerrar o no puerta, que también es cierto, digamos, o sea, pero la cuestión es, bueno, ahora por eso trabajamos siempre con el nivel, digamos, o sea, ¿cuál es el mínimo indispensable? Bueno, el mínimo indispensable es que yo puedo hacer un registro incluso de una conversación que tengo con alguien que nos parece un interlocutor interesante en Zoom, sí, puedo hacer eso. Y puede ser, digamos, o sea, que eso sea bastante anodino, digamos, o sea, y que no tenga mucho, y puede ser, digamos, o sea, y va a estar mal, no. Digamos, o sea, y la cuestión de hacerlo, y ya el hecho de ponerme a hacerlo, y ponerme a pensar, y ponerme a textualizar en función de eso, y ponerme a pensar en, bueno, cómo hago el registro, cómo lo voy a hacer, cómo lo vamos a compartir entre el resto de los compañeros, etcétera, ya, digamos, o sea, vale la pena en términos de esta instancia formativa. Después, en general, digamos, o sea, uno lo que trata de hacer siempre en el campo es no forzar las situaciones. Entonces, si yo sé que hay algo, digamos, o sea, que hasta que no me lo ofrecen, digamos, o sea, en general, es difícil, digamos, o sea, que yo digamos, o sea, lo genere unas condiciones para hacer que me lo den, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recomendación en general es esperar que el campo mismo te vaya ofreciendo cosas. Porque eso va a hablar mucho del grado de confianza que va generando, del grado de rapport que tenés con tus interlocutores. Y de la misma forma te los quita, ¿no? Hay veces, digamos, o sea, que es que por cosas, no sé, no, ¿la viste a la Karina que se puso a hablar con ella todo el día?
Entonces yo no le voy a dar bola ahora. Y eso pasa también. ¿tá? O ¿por qué te fuiste primero a la casa de tal? Y no viniste acá. Que acá viniste antes y te viniste a tomar mate y estuviste... entonces ahora, digamos, o sea, y eso también sucede. Entonces, uno cuando entra, digamos, en esas dinámicas relacionales, entra, digamos, o sea, y es, digamos, o sea, llevado por esas dinámicas relacionales también. Hay cosas que puede gobernar y otras cosas que no. Las que puede gobernar y que son muy sensibles o muy delicadas en un punto también ético, es preferible, digamos, o sea, la recomendación sería no forzar nada. Digamos, no ir hacia algo que es sensible, que va a generar, digamos, o sea, muchas preguntas acerca de por qué querés acceder a ese material. Sí, coincido. Sí, perfecto, profe. Era la duda. Buenísimo. La entrevista, sí, ya me dijeron que sí, que no tienen drama. Así que Buenísimo, entrevistas sí. podemos hacer. Sí. Genial. Bueno, Gracias. no, de nada. ¿Cómo se llama? Después vamos a colgar esto y cualquier duda van planteándola en el foro, pero nada, digamos, es tener una guía más, como una guía de, digamos, o sea, de lectura acerca de los registros. Y vamos a colgar la consigna del taller 9, que va a ser justamente hacer un registro, digamos, de observación con las condiciones que estuvimos discutiendo hoy. Y entonces después tener la instancia del registro y después una instancia que va a ser una instancia de ponderación, de valoración de esa experiencia en función de la investigación que están haciendo. Digamos, o sea, en qué le ven utilidad, qué cosas, digamos, o sea, les llamaron la atención, etc. Así que no es algo que va a ser demasiado demandante en términos de, sino solamente, bueno, la situación y la reconstrucción y compartir entre ustedes esa experiencia. Bien. Así que bueno, si no tienen otras dudas o preguntas o cuestiones vinculadas a esto. Les liberamos. Bueno, buenísimo. Y bueno, y después traten de ir entregando los talleres 8, traten de nuevo, digamos, o sea, de compartir entre ustedes quienes ya recibieron la devolución, quienes lo están por hacer, si tienen dudas, digamos, o sea, interactúen entre ustedes, compártanse las cosas. Profe, Sí. el texto ese que dije de la que nombramos al principio, de que habíamos leído y que habíamos analizado sobre los dos. Hay uno que es una etnografía, están los colgados, lo subimos durante su clase, lo subimos en la plataforma, en el foro, en el último foro que estaba publicado, para que si lo quieren lo pueden recuperar, o sea, para que vean un ejemplo de cómo lo hicieron. O sea, es algo que está en internet público, así que nosotros lo hicimos simplemente subirlo. Perfecto. Fue una consulta. Quedan 4 semanas de talleres. La idea es que entreguemos un taller por semana, es decir, que la semana que viene ya entreguemos el taller que viene, y así sucesivamente, porque ya no hay tanto lapso para corrernos de entrega de talleres, ¿o no? No, claro, o sea, igual como estamos haciendo, no hay, digamos, o sea, la fecha, digamos, o sea, de entrega, no, la cuestión es, bueno, con qué llegan al final. La idea sí que sería, como les puse acá en la plataforma, ¿no? Ahí están detallados, digamos, o sea, qué talleres tenemos por delante, que sería, digamos, o sea, uno de observación, uno de entrevista y después uno donde se va haciendo una integración del planteo, el problema de investigación, una segunda formulación y después el último es el que integra todo lo que tengan, digamos, o sea, todo lo que estuvieron trabajando, pero eso lo vamos a ver, ese sería un poco el esquema. Pero bueno. ¿Qué sería como, perdón, Seba, ¿qué sería como un portafolio con todo lo que tenemos hasta acá? Porque me parece que yo te iba a preguntar el otro día y como que no me quedó muy, muy claro. O sea, por eso te pregunto de vuelta. ¿Es un portafolio con todo lo que, desde el taller 1 hasta el último taller? ¿O es un único, digamos, taller donde va a estar, donde tenemos que volcar todo? O sea, el planteo, la bibliografía, el tema del estado del arte, las observaciones. Todos los talleres igual vienen, se van, digamos, van nutriendo la entrega siguiente. Entonces, digamos, la plantilla 4 no es la misma que la 5, y en la 5 se supone que hay una integración de lo que vos ya hiciste. Se va a entregar una sola cosa. Todo lo demás ustedes ya lo entregaron, es conocimiento que se llevan o no, porque
que lo van a seguir trabajando, ¿no? Pero digamos... Hay una cosa, se entrega una sola cosa por taller, digamos, o sea, pero después van a ir haciendo entrega, ahora va una entrega que es observación, otra entrega que es la entrevista, otra entrega que es una segunda formulación del problema. Hicieron una primera antes, ahora hacen una segunda, después de todo un camino recorrido, y después en la entrega final hacemos algo que justamente sea más integrador de toda la experiencia. Entonces ahí, digamos, o sea, va a tener sus consignas, y digamos, también, pero no es un portafolio, ¿está? No, sí, eso que decía Ana, sí, ya lo entendí, eso que todo, o sea, que a medida que fue pasando el taller, se va mejorando, no se hace otra vez entregó el taller, nos dieron una evolución y no hacía falta entregar otra vez, digamos, la corrección de ese taller. Eso lo entendí. Lo que yo no entendía era si es que en el último taller que tengamos, hay que entregar todos los talleres, o sea, el 1, el 2, el 3, no, eso no. O sea, va a haber un único taller donde se integre todo. Salvo que no hayas entregado y que quieras entregar, porque ahora como liberamos la cuestión de las entregas, puede ser que pase eso. Que haya cosas que tu grupo no las haya entregado y las quiera entregar en ese momento, o que quiera incorporarlas, o lo que sea. Bueno, vamos a hacer un gesto empático y amoroso. ¿Se acuerdan de la película de Liberen a Willy? Sí, liberemos a Seba, que se está durmiendo, pobre. Por favor. Buenas noches y buen fin de... Bueno. Con la pizza bajo el brazo, Ana. ¿Cómo que pasó? Que pensé que venías con la pizza bajo el brazo. No, acá se cena sopa, yo en la semana